4 años después del inicio de la guerra en Ucrania, es el cielo sobre Moscú el que se ha oscurecido. La razón no es un incendio en una planta de energía ni un desastre natural. En cambio, drones ucranianos han llegado hasta la capital rusa y atacaron la refinería de petróleo más grande de la ciudad. Y el hecho de que Ucrania haya logrado llegar de manera constante a Rusia es básicamente todo lo que necesitas saber sobre cómo va la guerra. Rusia se está resquebrajando. Pero, ¿cómo pasamos de una invasión que se suponía que duraría 3 días a una guerra total donde el presidente ruso, Vladimir Putin, está perdiendo poco a poco el control sobre su país? No hay una sola respuesta aquí, sino una combinación de factores. Así que empecemos con la magnitud de lo que estamos viendo en 2026, y para eso necesitamos retroceder a las primeras semanas. Cuando comenzó la invasión en febrero de 2022, Rusia se movió rápido y se movió por todas partes. Columnas blindadas entraron desde Bielorrusia hacia Kiev, salieron de Crimea hacia el sur y cruzaron la frontera oriental, devorando enormes extensiones de Ucrania en cuestión de días. A fines de marzo de 2022, un mes tras el inicio de la guerra, Rusia controlaba más territorio ucraniano que en los siguientes 4 años y medio. Luego llegó el otoño de 2022 y el mapa cambió drásticamente a favor de Ucrania. A principios de septiembre, Ucrania lanzó su contraofensiva en Kharkov y fue impresionante. Las fuerzas de Kiev recuperaron aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados en cuestión de días, avanzando a un ritmo promedio de unos 7.400 metros por día. Recuerda ese número porque va a ser importante en un momento. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales después clasificaría esa operación como una de las ofensivas militares más efectivas en la guerra moderna. 2 meses después, en noviembre de 2022, Ucrania obligó a los rusos a abandonar la ciudad de Jersón, la única capital regional que Moscú había logrado capturar en toda la invasión. En el transcurso de un solo otoño, Ucrania había borrado meses de avances rusos y destrozado el mito de que el ejército ruso era una máquina imparable. Después de eso, la guerra se estancó. Entre enero y septiembre de 2023, las fuerzas rusas tomaron solo unos 465 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, lo cual era casi nada. El único premio ese año fue Bakhmut, una pequeña ciudad del este cuya captura tomó casi 10 meses y decenas de miles de bajas. Y Rusia finalmente la tomó en mayo de 2023, solo después de reducirla a escombros. El año 2024 fue, podría decirse, más decisivo para Rusia, donde sus fuerzas tomaron alrededor de 3.600 kilómetros cuadrados. En teoría, eso suena como una ofensiva seria, pero incluso este supuesto punto máximo significó que Rusia avanzaba solo unos 50 metros al día. Particularmente importante fue la ciudad de Pokrovsk, un objetivo logístico en Donetsk, donde Rusia avanzó poco menos de 50 kilómetros en casi 2 años de combates. Esto nunca fue una blitzkrieg. Era un glaciar de hombres y proyectiles avanzando lentamente sobre los cuerpos que dejaba atrás. Y 2025 repitió el patrón lento pero constante. Ganamos alrededor de 4.300 kilómetros cuadrados, pero a pesar de todo eso, Rusia no logró avanzar más de unos 40 kilómetros en ninguna dirección durante todo el año. Y luego llegó 2026. A principios de este año, el avance ruso básicamente se detuvo. La tasa diaria de avances rusos se desplomó a aproximadamente 2.9 kilómetros cuadrados por día durante los primeros 4 meses de 2026 en comparación con 9.76 kilómetros cuadrados por día en el mismo periodo del año anterior. Y en abril de 2026, Rusia registró una pérdida neta de territorio, cediendo aproximadamente 116 kilómetros cuadrados, su primera pérdida total desde agosto de 2024 y la invasión de Kursk. En general, entre febrero y mayo de este año, las fuerzas rusas capturaron solo 164 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. En el mismo periodo del año pasado, Rusia tomó 1.151 kilómetros cuadrados. Ahora, normalmente hay un ritmo en la guerra de Rusia. La ofensiva baja a finales de invierno y principios de primavera, cuando el terreno y clima empeoran y se intensifica de nuevo en mayo. Los comandantes rusos cuentan con ese resurgimiento de primavera. En 2026 ese resurgimiento no llegó. En junio no se han visto señales de que los avances rusos se reanuden significativamente en el frente. El motor estacional que se suponía reiniciaría la ofensiva ha fallado y la razón no es el lodo, son los drones. Si hoy vas a la línea del frente, verás lo que eso implica. Los comandantes rusos siguen con su estrategia habitual, ordenan a pequeños grupos de soldados avanzar para sondear las líneas ucranianas en busca de alguna brecha o unidad debilitada.
Pero están enviando a esos hombres a un campo de batalla que ahora está saturado de drones. Cuadricópteros merodean por encima, drones FPV con fibra óptica se deslizan entre los árboles. Los drones de reconocimiento envían coordenadas en tiempo real. Lo que solía ser un asalto de infantería calculado ahora muy a menudo es una sentencia de muerte ejecutada escuadrón por escuadrón. Y aquí está la brutal aritmética para Moscú. La misma táctica que antes generaba avances lentos y constantes, ahora principalmente produce bajas. Y aquí es donde entra el cambio más profundo, el que va más allá de cualquier mapa o de cualquier mes en particular. En resumen, la robotización ha hecho que el número de tropas sea mucho menos importante de lo que solía ser, y eso ha cambiado por completo el destino de la guerra para Kiev. Reflexiona en lo que realmente significa. Por generaciones, la guerra terrestre favorecía a quien pusiera más soldados. Rusia apostó a eso. Pero si puedes pelear con 10.000 o 20.000 operadores de drones capacitados en lugar de cientos de miles de hombres sentados en trincheras, entonces la cantidad de efectivos deja de ser lo más importante. Y la cifra principal que muestra por qué es precisamente la tasa a la que Rusia ha estado perdiendo tropas. Aunque los números totales son ciertamente desgarradores, el mayor indicador es la tendencia. Y según funcionarios ucranianos, Rusia ha estado perdiendo más hombres en el campo de batalla de los que puede reclutar para reemplazarlos durante todo el 2026. Las cifras reales de reclutamiento respaldan esto. Los datos presupuestarios de Rusia indican que Moscú reclutó a 71.216 hombres en el primer trimestre de 2026. Durante el mismo periodo, un año antes, esa cifra fue de 89.601, así que Rusia está reclutando notablemente menos hombres que hace un año, justo en el momento en que Ucrania está recuperando más territorio. Entonces, ¿cómo está logrando Ucrania esto realmente? Según el Instituto KSC, la producción de drones FPV en Ucrania pasó de solo 3.000 a 5.000 unidades al año en 2022 a aproximadamente 3 millones en 2025. Y para principios de 2026, su industria de defensa tenía la capacidad de producir más de 8 millones de ellos al año. Por persona en edad laboral, Ucrania en 2026 produce entre 6 y 9 veces más drones que Rusia. Antes Ucrania tenía que gastar un interceptor Patriot valorado en millones de dólares para derribar un dron barato. Ahora emplea sus propios drones interceptores como Sting, que cuestan unos $2.000 cada uno. Y para principios de 2026, las empresas ucranianas estaban produciendo hasta 1.000 de esos interceptores cada día. Un país que se suponía que iba a ser superado en producción hasta rendirse, ahora está superando en innovación al invasor a una fracción del costo. La campaña que está asfixiando a Rusia no se basa únicamente en los ataques que acaparan titulares en Moscú. El verdadero caballo de batalla es lo que los ucranianos llaman el alcance medio, un alcance de aproximadamente 150 kilómetros más allá de la línea del frente. Esa es la franja donde Ucrania se ha estado concentrando para ataques con drones y misiles, porque a esa profundidad estás golpeando la logística del ejército ruso, sus convoyes de suministros, su combustible, su munición. Esto es especialmente claro en el corredor terrestre a Crimea. Desde mayo, cientos de drones ucranianos de todo tipo han estado volando hacia ese corredor, que es la ruta terrestre crucial que Rusia utiliza para reabastecer la península que anexó en 2014 y para mantener a las tropas atrincheradas a lo largo del frente sur. La autopista R280 es la arteria rápida y fluida que se supone debe mantener todo eso en movimiento. Ucrania la ha convertido en un campo de tiro. Ahora las tropas rusas esperan más por su combustible y municiones. Sus unidades de logística ahora usan camiones más pequeños y discretos, o avanzan lento por caminos rurales en mal estado, ya que todo lo que circula por la R280 puede ser atacado por un dron. Artyom Beliakov, quien es el jefe de la brigada de drones 412 Nemesis, describió la operación como dolorosa para el ejército ruso. Y sinceramente, ese es el tipo de presión más peligrosa. No es un solo golpe fulminante, sino un desgaste constante sobre todo lo que Rusia intenta mover. Ahora, podrías esperar que Rusia simplemente copie lo que Ucrania está haciendo. Los rusos tienen su propia unidad de drones de élite, Rubicon, con temible reputación en ciertos sectores. Pero mientras Ucrania ha ampliado sus ataques con drones y misiles para aislar a las fuerzas rusas y cortar sus cadenas de suministro, Rubicon no ha logrado adoptar la misma escala. La evaluación indicó que expandir la unidad implicaba que Rusia se excedía. Al duplicar el número de operadores de drones, la unidad redujo drásticamente sus requisitos de ingreso y disminuyó la capacitación de los operadores. La unidad empezó a reclutar del mismo grupo que las fuerzas de primera línea, lo que podría reducir los efectivos disponibles de Rusia sobre el terreno y tampoco ofrece el mismo nivel de entrenamiento que antes.
Pero antes de entrar en la verdadera razón por la que las operaciones con drones se están estancando, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos videos diarios que tratan sobre la geopolítica global, ayudándote a tener una visión completa de la guerra y todas las circunstancias que la rodean. Volviendo a la industria de drones de Rusia, el problema de fondo es que todo el complejo militar industrial está fallando. Años de gasto en la guerra han dejado la economía con un desempleo históricamente bajo. Esto parece bueno hasta que consideras su impacto en una máquina de guerra. Cuando casi todos tienen empleo, es difícil atraer trabajadores calificados a áreas de vanguardia como la producción de drones. Excepto por sistemas no tripulados y armas de largo alcance, donde Rusia invierte más, la producción se ha estancado en gran medida. De hecho, un informe de Reuters de febrero sugería que el país necesitaba más de 2.3 millones de trabajadores adicionales, e incluso en los sectores prioritarios, donde la producción realmente ha aumentado, la industria militar se ha estancado. Eso a pesar de que el país destina el 40% del presupuesto gubernamental al sector militar, la defensa nacional y sectores relacionados, cifras que no se habían visto en décadas. Entonces, ¿qué opina el que está al mando de todo esto? Según algunos informes, Putin y su círculo cercano se han limitado a insistir en que Rusia todavía tiene la ventaja. Pero según dos exaltos funcionarios del Kremlin, Putin ahora pasa la mayor parte de su tiempo supervisando minuciosamente el esfuerzo bélico y recibe informes de su comandante en jefe, Valery Gerasimov, a veces hasta 2 veces al día. Y según esos mismos exfuncionarios, Putin realmente cree que la guerra es solo cuestión de tiempo, pero aquí hay una dinámica perversa. En 2 décadas en el poder, Putin ha eliminado la mayoría de los contrapesos a su poder, poniendo a personas leales en cargos clave del ejército, inteligencia y gobierno. Pero Putin también sigue bajo la influencia del ejército, considerando que él fue fundamental en su creación. Y aún así, esos mismos servicios de inteligencia no informaron datos reales cuando se trató de la respuesta de Ucrania a la operación militar especial. Aún así, Putin les cree y les permite continuar. Los servicios saben que, aunque tienen poder, no están a salvo de que Putin los desmantele. Así que proporcionan información incorrecta e intentan ocultar lo que realmente está sucediendo en la guerra, tanto a Putin como al público en general. A veces, esa burbuja controlada se rompe en público. A inicios de junio, en un feriado nacional, Putin se reunió con militares en el Kremlin. Los soldados insistían con la misma pregunta: ¿cuándo Rusia tendría por fin una alternativa al Starlink de Elon Musk? Ucrania utiliza esa red de satélites para guiar sus drones de ataque a lo largo de la línea del frente, y los hombres que luchan en el terreno pueden notar la diferencia. Putin insistió en que Rusia ya había desarrollado y desplegado su propia respuesta a Starlink. Señaló que solo necesita tiempo para ampliarse. Pero hasta este momento solo se habían lanzado 16 unidades. La estimación más optimista de cuando el sistema, conocido como Razbet, cubriría el país es 2030. Eso significa que el sistema no estará plenamente operativo hasta dentro de 4 años, mientras sigue la guerra y Ucrania usa Starlink al máximo. En lugar de centrarse en Starlink, Putin se lanzó a una larga queja sobre cómo Moscú se enfrentaba al poder colectivo de la OTAN, un discurso que divagó por referencias históricas a Napoleón y Hitler antes de terminar en una vaga garantía de que Rusia tiene cosas que el enemigo no tiene y que al final será más grande y mejor. Ese es el sonido de un liderazgo que se ha quedado sin respuestas reales y que busca consuelo en viejos mitos. Claro, esto no significa que Rusia esté derrotada, que la guerra termine pronto o que Ucrania esté ganando fácilmente. Rusia mantiene una capacidad muy real y muy peligrosa de causar un daño terrible, y le debemos a la gente que vive bajo esas bombas ser honestos al respecto. Aunque Ucrania tomó la iniciativa con drones, aviones rusos han atacado posiciones ucranianas con bombas planeadoras en cifras récord. Bombas soviéticas con kits de guía baratos y alas desplegables han estado atacando constantemente fortificaciones excavadas, arboledas y edificios de departamentos ucranianos. Son tan efectivas en parte por la constante escasez de sistemas antiaéreos. Debido a que Ucrania no puede amenazar de manera confiable a las aeronaves rusas, esos aviones pueden volar más cerca del frente antes de soltar sus bombas, lo que les permite lanzar estas armas pesadas con una precisión aterradora. Así que Rusia ha estado usando hasta 5.700 bombas planeadoras por mes. Ucrania redobló sus esfuerzos de interferencia, desarrollando un sistema que interrumpía la navegación rudimentaria y los neutralizaba temporalmente. Sin embargo, el uso de estas bombas no disminuye.
Basándose en el récord de 5.700 bombas en enero, Rusia podría producir y desplegar alrededor de 68.000 a 70.000 bombas planeadoras en 2026 frente a unas 60.000 en 2025. Las bombas planeadoras siguen siendo un problema sin resolver para Ucrania. Rusia ha lanzado ataques furiosos contra ciudades ucranianas y Kiev fue atacada 3 veces a principios del verano con grandes oleadas de drones y misiles. Aquí Ucrania demuestra que su fuerza aérea tiene problemas para enfrentar misiles balísticos e hipersónicos porque carece de suficientes municiones antiaéreas avanzadas para derribarlos. Este aumento de ataques a ciudades ucranianas podría ser respuesta a los problemas de Rusia en el campo de batalla. Como Rusia no puede avanzar en tierra, podría estar intentando presionar más desde el aire, así que Ucrania ha decidido golpear a Rusia donde más le duele, el petróleo. El ataque a la refinería en Moscú que abrió este video no es un caso aislado, sino parte visible de una campaña que ha estado destruyendo silenciosamente la infraestructura energética de Rusia. El New York Times informó en abril de 2026 que ataques ucranianos han inutilizado cerca del 20% de la capacidad de refinación rusa. Desde inicios de 2024, las plantas desconectadas total o parcialmente suman más de 83 millones de toneladas al año, cerca de una cuarta parte del total de Rusia, y generan más del 30% de la gasolina y una cuarta parte del diésel del país, según Reuters. En abril también se registraron al menos 21 ataques ucranianos a refinerías, terminales, barcos y estaciones de oleoductos, el total mensual más alto desde diciembre, lo que redujo las operaciones de las refinerías rusas a su nivel más bajo en más de 16 años. El daño obligó a Rusia a reducir la producción de petróleo en aproximadamente 300.000 a 400.000 barriles diarios respecto a los niveles del primer trimestre, la mayor caída mensual en unos 6 años. Ucrania ahora apunta de forma más inteligente, enfocándose en cuellos de botella especializados como los hidrodesintegradores, donde la capacidad fuera de servicio de Rusia alcanzó los 250.000 barriles diarios frente a los 50.000 a 60.000 de un año antes, en equipos que requieren refacciones, cuyos tiempos de entrega se extienden durante meses por las sanciones occidentales. El momento más revelador fue en junio, cuando el Ministerio de Energía ruso admitió por primera vez que los ataques aéreos enemigos complicaron el suministro, y Putin aceptó que Rusia requería mejores defensas aéreas. Cuando el Kremlin empieza a admitir el daño en voz alta, sabes que es real. Por eso la conversación dentro de Moscú ha empezado a girar de nuevo hacia la movilización, pero esto podría incluso empeorar las cosas. Recuerda que en 2022, después de que la operación militar especial ya no parecía un hecho consumado, Putin anunció una movilización parcial, llamando a unos 300.000 reservistas. Esto provocó que casi 1 millón de personas dejaran el país, la mayoría sin regresar. En 2026, el mismo éxodo podría ocurrir de nuevo, solo que esta vez ya no quedan tantas personas. Debemos retomar el tema de la escasez de mano de obra, pues la movilización masiva solo la agravará. Incluso si Putin aceptara el riesgo político y el daño económico, una movilización masiva le daría a los soldados equivocados para la guerra actual. Recuerda en qué se ha convertido este conflicto. Ya no se decide por cientos de miles de hombres sentados en trincheras, se decide por operadores de drones calificados, ingenieros y técnicos. El tipo de personas altamente capacitadas que una convocatoria indiscriminada y apresurada simplemente no produce. Así que vamos a juntar todo esto porque la forma que está tomando importa. Ucrania ha derribado los 2 pilares sobre los que Putin construyó esta guerra, la abrumadora cantidad de soldados y una retaguardia intocable. La ventaja en mano de obra disminuye porque los drones reducen la importancia del número de soldados y Rusia pierde hombres más rápido de lo que los reemplaza. La seguridad en la retaguardia rusa se perdió porque drones ucranianos ya alcanzan refinerías en Moscú. El avance de Rusia ahora es solo una fracción del ritmo del año pasado. Su industria de defensa ha llegado a un límite que no puede superar rápidamente y su liderazgo se ha reducido a insistir en que todo está bien mientras ruega por una respuesta a Starlink que no tiene. En la guerra, la complejidad a menudo se confunde con la eficacia. La gente asume que las armas o estrategias más avanzadas, complicadas y costosas deben ser inherentemente mejores que las alternativas relativamente rudimentarias y asequibles. Sin embargo, la historia ha demostrado que las victorias más decisivas pueden surgir de las ideas más simples. Ucrania ha demostrado este concepto una y otra vez a lo largo de su guerra con Rusia. Mientras Moscú ha invertido miles de millones en proyectos sin futuro que iban a decepcionar,
Como misiles que no logran dispararse y cazas sofisticados que nunca despegan, Kiev ha hecho un uso mucho más eficiente de tácticas improvisadas y sistemas bastante básicos. Y acaba de lanzar, quizá, la más básica de todas, una bomba con punta de poste de cerca, tan sencilla que ha puesto a las tropas rusas en pánico al darse cuenta de una verdad aterradora: ya no tienen dónde esconderse. No sabemos el nombre de esta bomba, pero sí sabemos que las fotos de ella han empezado a difundirse como pólvora en los canales de redes sociales rusos. Esas imágenes muestran un nuevo tipo de bomba ucraniana lanzada por dron, con aletas en un extremo y una punta metálica afilada en el otro, similar a las estacas que se encuentran en la base de los postes de cerca para ayudarlos a clavarse en el suelo. No necesitas ser experto militar para entender para qué sirve esta bomba. Es un proyectil penetrador con una punta afilada diseñada para atravesar estructuras y permitir que entre en edificios o se entierre en el suelo antes de explotar. Es un dispositivo increíblemente simple. Lo único que realmente ha hecho Ucrania es tomar el tipo estándar de bomba que un vehículo aéreo no tripulado, UAV, podría lanzar y ponerle una punta de metal en el extremo. El costo de producir algo así sería increíblemente bajo y no sería nada difícil fabricar estas bombas en grandes cantidades. Aunque esta munición es básica, se cree que los blogueros militares rusos están muy preocupados por la amenaza que implica, y es fácil entender por qué. Con la evolución del ejército de drones de Ucrania, las líneas del frente son cada vez más letales para los soldados rusos. Constantemente tienen que escanear el cielo en busca de cualquier señal o sonido de vehículos aéreos no tripulados que se dirijan hacia ellos, sabiendo que sus vidas podrían terminar en un instante. Muchos de estos soldados tienen suerte si sobreviven una semana en las zonas mortales del frente. En áreas más peligrosas, la esperanza de vida se mide en minutos, no en días u horas. Por ello, las tropas rusas han debido adaptarse y buscar formas de mejorar sus posibilidades de sobrevivir en zonas peligrosas. En lugares donde pueden ejercer cierto nivel de control territorial, han logrado instalar medidas antidrones como redes, jaulas de alambre y cubiertas de malla de acero sobre caminos y senderos. Esto les facilita moverse de un lugar a otro o incluso usar vehículos sin el temor de que un dron ucraniano pueda atacarlos fácilmente o dejar caer bombas desde arriba. En otras zonas, los escuadrones rusos solo pueden esconderse y esperar lo mejor. A medida que avanzan hacia sus próximos objetivos, los equipos de asalto han aprendido a ocultarse con mantas o a ponerse a cubierto bajo los árboles o entre el follaje, rezando para no ser detectados. A veces funciona, pero a menudo no. Muchos drones ucranianos tienen cámaras térmicas que detectan fácilmente a los soldados rusos, incluso si creen estar ocultos. Sin embargo, si los rusos logran llegar a los pueblos o aldeas sanos y salvos, a menudo se refugian en sótanos y búnkeres locales. De hecho, en los últimos años ha habido numerosos informes de pequeños equipos rusos que se infiltran en asentamientos ucranianos, se esconden bajo tierra y esperan su momento antes de lanzar un ataque sorpresa. Hemos visto a los rusos construir búnkeres con techos de troncos resistentes y hasta 30 centímetros de tierra para absorber explosiones y metralla. Ha sido difícil para Ucrania lidiar con este tipo de tácticas. Incluso si sus fuerzas descubren dónde se están refugiando los rusos, puede que tengan que usar varios drones y bombas para destruir los escondites subterráneos. Esto toma tiempo, lo que potencialmente le da a los rusos la oportunidad de contraatacar o escapar. Alternativamente, Ucrania puede enviar a sus propios equipos de asalto para irrumpir en los sótanos y búnkeres, pero esa táctica presenta cierto nivel de riesgo. Implica que los soldados ucranianos tengan que arriesgar sus vidas, algo que los comandantes del país tratan de evitar siempre que es posible. Sin embargo, la bomba de poste de cerca cambia las reglas. Gracias a su base con púas, esta bomba tiene el potencial de perforar fácilmente redes y mallas antidrones, así como cortar puertas de sótanos o techos de búnkeres. No hay nada nuevo en este concepto. De hecho, las bombas penetrantes o rompebúnkeres han existido durante casi un siglo. Los primeros ejemplos surgieron en la Segunda Guerra Mundial. La Luftwaffe alemana, por ejemplo, desarrolló una serie de bombas perforantes propulsadas por cohetes para usar contra barcos y objetivos fortificados. Alrededor de la misma época, el ingeniero británico Barnes Wallis, inventor de la bomba rebotadora, ideó dos diseños diferentes de bombas rompebúnkeres, la Tallboy de 5 toneladas y la Grand Slam de 10 toneladas. Estas llamadas bombas sísmicas estaban equipadas con aletas traseras que les permitían girar mientras caían y alcanzar gran velocidad antes de impactar el suelo y atravesar superficies endurecidas.
en la década de 1980, Estados Unidos revivió el concepto de las bombas rompebúnkeres, creando la Blue 109 de 2.000 libras, 900 kilogramos, que con el tiempo allanó el camino para el desarrollo de una mucho más grande. El penetrador de municiones masivas, MOP, es una bestia de bomba de 30.000 libras, 14.000 kilogramos, con la capacidad de penetrar varios cientos de pies de tierra o varias docenas de pies de concreto reforzado antes de explotar. Aunque sus diseños y capacidades han cambiado con los años, las bombas penetrantes siempre conservan las características principales que las distinguen de las municiones estándar. En primer lugar, tienden a tener diseños estrechos y alargados que les ayudan a ganar velocidad en el aire, junto con algún tipo de punta puntiaguda o aerodinámica diseñada para ayudarlas a penetrar en el suelo o atravesar materiales fortificados. También suelen estar reforzadas para soportar el momento del impacto sin desintegrarse ni explotar de inmediato. Muchas, además, tienen espoletas de acción retardada que garantizan que la bomba detone solo tras atravesar las capas protectoras del objetivo. Aunque parece muy básica comparada con la Blue 109 o la MUP, la bomba ucraniana hecha con un poste de cerca seguía los mismos principios de diseño. Tiene el mismo diseño reforzado y la misma punta penetrante. Forbes se tomó el tiempo de investigar más de cerca las imágenes disponibles de la bomba. Notaron que una foto muestra una sierra para metales Tolson de 300 milímetros, la cual usaron como referencia para entender qué tan grande era la bomba. Concluyeron que la punta con púas probablemente proviene o se basa en las púas de los postes de cerca estándar de 100 milímetros. Sin embargo, existen algunas diferencias clave. Según Forbes, las púas comerciales suelen estamparse de láminas de metal y se sueldan a máquina para darles forma. Sin embargo, la púa en la bomba parece haber sido soldada a mano. Además, el metal en sí parece ser más grueso que el que encontrarías en una púa de cerca estándar. Así que, incluso si la púa en sí comenzó como algo que encontrarías en una ferretería, Ucrania se ha tomado el tiempo de hacer algunas modificaciones valiosas, haciéndola más fuerte y adecuada para su propósito de penetrar búnkeres y otros materiales. Según los cálculos de Forbes, si una bomba como esta, que se estima pesa alrededor de 25 libras, 11 kilogramos, cayera desde una altura de varios cientos de pies, debería poder atravesar al menos un pie de tierra y roca compacta o alrededor de 4 pies de suelo más blando. Y ya hay evidencia clara de que esta bomba hace exactamente lo que necesita hacer. Se compartió un video en línea mostrando esta bomba en acción. Muestra la misma bomba, aunque con aletas traseras de otro color, siendo lanzada desde arriba en un edificio donde posiblemente se escondían soldados rusos. Vemos que la bomba impacta en el suelo, pero no explota de inmediato. Existen pruebas de que, como otras bombas rompebúnkeres, la bomba tiene una espoleta retardada, permitiéndole penetrar y alcanzar su objetivo antes de explotar. Segundos después de ser lanzada, la bomba explota y la explosión daña significativamente la estructura circundante. Es barata, es sencilla y cambia las reglas del juego. Pero antes de explicar por qué, si este es el tipo de información que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Lo explicamos así cada semana. La bomba tipo poste de cerca podría transformar la guerra en el frente. Hasta este momento, los rusos habían podido asegurar ciertas líneas de suministro y mantener zonas de terreno con la ayuda de sus medidas antidrones y fortificaciones. Ucrania podía atacar estos lugares, pero la eficacia de esos ataques siempre era limitada. Muchos drones y bombas se desperdiciaban al chocar con redes, mallas o techos de búnker en lugar de golpear los objetivos más importantes, como soldados rusos, vehículos y otros recursos. Sin embargo, esta nueva bomba resolvió esos problemas por sí sola. Ahora, no importa cuántas redes y cercas antidrones levante Rusia, una bomba tipo poste de cerca puede atravesarlas sin problema. Los escudos del Kremlin no ofrecerán ninguna protección contra esta adición explosiva al arsenal ucraniano. Y eso no es todo. Antes, Ucrania necesitaba lanzar varias bombas en el mismo sitio solo para penetrar un búnker. No solo era una operación derrochadora y que consumía mucho tiempo, sino que también significaba que los rusos recibían suficiente advertencia y podían huir fácilmente antes de que se rompieran las defensas. La bomba tipo poste de cerca no da ninguna advertencia, no les da a los rusos ningún margen de reacción. Con un solo golpe, puede acabar con equipos enteros de tropas, atravesando techos de búnkeres y haciendo que estructuras completas colapsen alrededor de sus ocupantes antes de que siquiera se den cuenta de lo que los golpeó. Incluso los refugios más protegidos tendrán problemas ante un ataque preciso con una bomba tipo poste de cerca, y lo mejor es que Ucrania ya cuenta con los drones necesarios para lanzar estas municiones.
Durante años, las fuerzas de Kiev han estado usando drones bombarderos pesados como el Vampiro, así como otros modelos como el Kazan, Heavy Shot y el Nemesis. Aunque sus nombres y especificaciones técnicas pueden variar, todos básicamente hacen lo mismo: transportan bombas al campo de batalla y atacan al enemigo desde arriba, dándoles un tiempo mínimo para reaccionar o tomar medidas evasivas. Algunos pueden lanzar cargas útiles de 15 kilogramos sobre objetivos hasta 16 kilómetros de distancia. Las tropas rusas tienen un nombre general para todos estos drones: Baba Yaga, la legendaria bruja devoradora de niños del folclore eslavo. Para muchos soldados, los bombarderos Baba Yaga son lo más aterrador en el campo de batalla. El simple zumbido de un dron Baba Yaga basta para ponerle los pelos de punta hasta al soldado ruso más curtido, pues saben de lo que son capaces estos drones. Sin embargo, al menos antes, esos soldados podían encontrar algo de consuelo o tranquilidad si lograban entrar en un búnker o refugiarse bajo una malla antidrones. Ahora ese consuelo se ha ido, porque el próximo dron Baba Yaga que vean podría no llevar una bomba de mortero estándar ni una mina antitanque. En cambio, podría estar a segundos de soltar un poste de cerca directamente sobre sus cabezas, el cual atravesará fácilmente cualquier defensa que se interponga en su camino. Eso incluye mallas, redes, tierra, follaje y más. Muchos drones bombarderos de Ucrania tienen software de puntería inteligente, permitiéndoles atacar objetivos en movimiento como camiones y vehículos. Así que, incluso si los rusos se dan cuenta de que los bombarderos van hacia ellos e intentan huir, ya sea a pie o usando cualquier vehículo que encuentren, aún así no estarán a salvo. Esto muestra la importancia de los drones bombarderos pesados en esta etapa de la guerra, siendo llamados héroes anónimos del frente. Esto es porque muchos reportes y titulares se centran en los drones kamikaze FPV y los cuadricópteros pequeños, diseñados para volar directo a los tanques y explotar al impactar. Estos son justo los tipos de drones en los que Rusia se ha enfocado cada vez más durante su campaña militar contra Ucrania, con sus fábricas produciendo miles y miles de drones FPV para operaciones en el frente, mientras que los drones de ataque de largo alcance son lanzados contra pueblos y ciudades ucranianas. Ucrania también ha formado un ejército de drones FPV, pero además se ha tomado el tiempo de diversificarse y explorar otras opciones, como los bombarderos. Lo mejor de estos drones es que, a diferencia de los kamikaze desechables, pueden reutilizarse. Un solo dron puede realizar numerosas salidas, entregando varias docenas de libras de explosivos en posiciones en el frente antes de regresar a la base para reabastecerse. Esto permite que Ucrania obtenga mucho más valor de cada unidad. Así que, aunque los bombarderos Baba Yaga suelen costar más de fabricar que los drones FPV, pueden ofrecer un retorno de inversión mucho mayor, ya que un solo UAV tiene la capacidad de eliminar numerosos objetivos rusos antes de que finalmente sea derribado. Los drones bombarderos de Ucrania también son increíblemente precisos y a menudo cazan de noche, bajo la cobertura de la oscuridad, cuando los rusos tienden a pensar que están más seguros. Los equipos de asalto suelen moverse de casa en casa tras el anochecer, confiados en que los pilotos de drones enemigos no podrán verlos al deslizarse entre sombras. Pero las Baba Yagas tienen el poder de ver a través de la oscuridad y eliminar a sus objetivos con una facilidad asombrosa. Se ha reportado que estos drones bombarderos han destruido camiones, concentraciones de tropas, búnkeres, puestos de mando y sistemas de defensa aérea. Y según algunas estimaciones, estos drones pueden infligir incluso mayores pérdidas a la maquinaria de guerra rusa que los drones FPV convencionales. Por lo tanto, no es de sorprender que Ucrania siga invirtiendo fuertemente en ellos. Hoy en día, produce y adquiere más bombarderos pesados que nunca antes. Como muestra la bomba de poste de cerca, están encontrando formas más efectivas de usarlas, anulando las defensas rusas y dando al enemigo una amenaza aún más aterradora para las próximas semanas y meses. Esto podría tener enormes implicaciones a largo plazo. Esta nueva arma dificultaría que los equipos de asalto rusos capturen y mantengan territorio. Es muy difícil, por eso muchos soldados rusos mueren y la maquinaria de guerra del Kremlin se estanca o retrocede en varias áreas. Antes, cuando las tropas rusas se infiltraban en un asentamiento, lograban establecer defensas que les permitían atrincherarse y defender su posición, usándola como base para avanzar. La bomba de poste de cerca lo hace imposible. Aunque Rusia logre entrar en un asentamiento y construir búnkeres o refugios excavados, Ucrania solo necesita lanzar unas cuantas bombas de poste de cerca para eliminarlos o hacer que los sobrevivientes se retiren. Esto podría abrir nuevas oportunidades para que Ucrania obtenga ganancias territoriales.
Y esto parece estar ocurriendo ya que los soldados rusos han recurrido a Telegram para compartir numerosos reportes de que las nuevas bombas dron de Ucrania atraviesan los techos de sus refugios y amenazan lugares que antes se consideraban relativamente seguros. Cabe destacar que estas bombas pueden usarse en otros lugares, alejados del frente. Ucrania podría decidir, por ejemplo, desplegar sus bombas rompebúnker económicas para atacar infraestructuras que Rusia ha intentado fortificar. Podrían lanzarse sobre terminales de petróleo, depósitos de municiones, hangares, almacenes y puestos de mando. Lugares antes resistentes a drones kamikaze podrían no soportar los impactos más letales y profundos de estas bombas penetrantes. Ya se comenta que Ucrania inició la producción masiva de estas municiones. Tal vez pronto veamos docenas o cientos de bombas rompebúnkeres eliminando objetivos rusos con eficiencia inédita. Esto es lo que mejor hace Ucrania. No necesita miles de millones de dólares de presupuesto, no necesita las mejores tecnologías militares del mundo. Ha demostrado y sigue demostrando que es más que capaz de superar a su enemigo en capacidad, desempeño e ingenio usando ideas relativamente simples con un efecto increíble. La bomba de poste de cerca no es revolucionaria, parece rudimentaria frente a las municiones sofisticadas de las grandes potencias y no debe ser costosa de fabricar. Sin embargo, ya está demostrando ser mucho más efectiva e impactante que alternativas mucho más complejas y costosas, demostrando una vez más que, a veces, en el campo de batalla, las ideas más simples son las más inteligentes. Las indomables defensas aéreas de Rusia ya no parecen tan fuertes. Ucrania ha hecho tantos agujeros en las defensas de Rusia que deberíamos empezar a llamarlas queso suizo. Y ahora Ucrania se está desayunando ese queso. Al menos sus drones están logrando su objetivo. Cada falla en la defensa aérea rusa es una catástrofe para Putin, quien ve cómo Ucrania logra que sus drones de mediano y largo alcance causen daño. Ucrania ahora es el rey de los cielos. Con cada agujero que se abre, los problemas de defensa aérea de Rusia solo empeoran. Y el 2026 por sí solo ha demostrado lo malas que realmente son las defensas de Rusia para detener las armas más peligrosas de Ucrania. Las defensas aéreas rusas están siendo destruidas por las mismas armas que se supone que deben detener. El 29 de junio, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, o USF, publicaron en Enquis algunas estadísticas impactantes. Desde principios de 2026, solo la USF ha logrado atacar 194 elementos de los sistemas integrados de defensa aérea de Rusia. Elementos es un término ambiguo, pero podemos suponer que incluye todo, desde los sistemas de defensa aérea como S-300 y Pantsir, hasta los radares que les proporcionan información para apuntar a amenazas entrantes. Esto equivale a un promedio mensual de destrucción de defensa aérea de poco más de 32, lo que significa que Ucrania está eliminando al menos una unidad de defensa aérea rusa cada día. Esto es terrible para Rusia. Muestra que los drones que ya devastan a las fuerzas de Putin son cada vez más efectivos contra las defensas aéreas que deberían derribarlos. Las cifras de junio por sí solas ya son malas y demuestran que nuestro promedio no estaba muy lejos de la realidad. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania destruyeron 31 objetivos de defensa aérea rusos en junio, logrando un avance en la retaguardia rusa con grandes repercusiones para Rusia y los territorios ocupados en Ucrania. Y como el último clavo en el ataúd del mito de la defensa aérea rusa, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania revelaron que su conteo total de sistemas de defensa aérea rusos, destruidos desde su formación el 11 de junio de 2025, ahora asciende a 276. Ese es un número interesante. Si restamos los 194 destruidos durante los primeros 6 meses de 2026 del total de 276, eso nos da 82 elementos de defensa aérea destruidos durante la segunda mitad de 2025. Dijimos que Ucrania intensifica su campaña contra la defensa aérea, y esto lo prueba. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania eliminaron casi 2.4 veces más elementos de defensa aérea en los primeros 6 meses de 2026 que en los últimos 6 meses de 2025. Además, estas son solo cifras de la USF. Otras unidades ucranianas atacan las defensas aéreas rusas, así que ni siquiera las altísimas cifras que compartió la USF abarcan todos los problemas de defensa aérea de Putin. ¿Cómo podrían empeorar las cosas para el colador en que se han convertido las defensas aéreas en capas de Rusia? Es fácil. La USF ha destruido más que solo estos sistemas. Los elementos de defensa aérea cubiertos por las cifras que hemos compartido hasta ahora representan la red principal de defensa aérea de Rusia.
Estamos hablando de los S-300 y S-400, que se supone deben proteger decenas de kilómetros cuadrados de territorio, y de los sistemas de radar que deberían detectar amenazas a cientos de kilómetros de distancia. Pero la USF ha destruido más que solo estos equipos destacados. Además de todo lo demás, la USF informa que 426 sistemas de radar móviles y 3.838 de los sistemas móviles de guerra electrónica o EW de Rusia han sido destruidos por drones de la USF. Estos sistemas no protegen objetivos clave, suelen usarse en depósitos de combustible, centros logísticos y otros blancos menores que Rusia oculta tras las líneas. Los sistemas de guerra electrónica son una de las principales defensas de Rusia, pues desvían drones al interferir o bloquear señales de GPS, pero incluso estos están cayendo ante los drones de Ucrania, y cada uno de estos sistemas destinados a la defensa local que es destruido abre más oportunidades para atacar activos clave rusos a decenas de kilómetros detrás del frente. Este es un escenario terrible para Rusia. Aquí vemos el colapso de una defensa aérea que se creía impenetrable, y hasta Rusia lo sabe. Todo el país siente los efectos del fracaso de sus defensas aéreas. 89 regiones diferentes en todo el país y en los territorios ocupados ahora están siendo afectadas por la escasez de combustible, las cuales están siendo causadas por una combinación de los ataques constantes de Ucrania contra las refinerías rusas, que deberían estar protegidas por defensa aérea, pero los ataques a camiones cisterna ya no pueden evitarse con guerra electrónica ni radares. La evidencia más clara de la brillante estrategia de Ucrania es su ataque del 28 de junio a la refinería de petróleo de Slaviansk, que llevaba 2 días ardiendo cuando RBC Ucrania informó el 29 de junio. Esa refinería, ubicada a 300 kilómetros de la frontera ucraniana y con capacidad de 5.2 millones de toneladas, equivale al 9% del refinado de petróleo en el Distrito Federal Sur de Rusia. Ucrania sigue atacando esta refinería. El 27 de abril hubo un ataque, también el 19 de mayo, y ahora Ucrania la ha vuelto a golpear el 28 de junio. Esto ya es casi una tradición mensual para Ucrania. La masacre petrolera de Slaviansk. Rusia no puede evitarlo, ya que el área de la refinería es tan grande que no se pueden instalar suficientes defensas aéreas para enfrentar los enjambres de drones ucranianos que llegan de varias direcciones. Es un microcosmos del problema que Rusia enfrenta en todo el país. Es demasiado grande para defenderse y Ucrania debilita las defensas rusas cada vez que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania eliminan otro sistema de defensa aérea. Rusia enfrenta la misma dura lección que sus aliados han vivido en meses recientes. Las defensas aéreas rusas no son lo suficientemente buenas. Recuerda finales de febrero y principios de marzo, cuando Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra Irán. Durante años, Irán había estado construyendo una red de defensa aérea compuesta principalmente por sistemas de defensa aérea rusos, o por sus propias copias de esos sistemas y defensas aéreas compradas a China. ¿Y qué logró esta enorme red de defensas iraníes? No hubo ningún resultado frente al intenso bombardeo de misiles y bombas que Estados Unidos e Israel lanzaron al inicio de la Operación Furia Épica. Como informó Army Technology, Estados Unidos e Israel lograron rápidamente la superioridad aérea sobre Irán. A inicios de abril, el Comando Central de Estados Unidos indicó que cerca del 80% de la defensa aérea de Irán fue destruida, quedando solo lanzadores móviles. Los S-300 rusos y otras defensas quedaron inutilizados y luego fueron destruidos. Vimos algo similar, aunque a una escala mucho menor, en Venezuela. Cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, lo hizo a pesar de las defensas aéreas S-300 y Buk M2 fabricadas en Rusia. Esas defensas, al igual que sucedería después en Irán, fracasaron por completo en detener los misiles estadounidenses que atravesaron Caracas y allanaron el camino para la captura de Maduro. Ucrania está usando otras estrategias contra las defensas aéreas rusas. Los sistemas rusos siguen siendo los mismos, pero ahora fallan contra diferentes armas. Ucrania y la USF usan drones, no misiles. Aún así, hay similitudes. Las defensas aéreas rusas no logran detener las armas que deberían. A medida que Ucrania produce más drones de alcance medio y largo, puede usar enjambres para saturar defensas aéreas rusas, permitiendo atacar tanto esas defensas como los objetivos que protegen. Esto recuerda a la campaña de conmoción y pavor en Irán. El gran problema de Rusia es que sus defensas aéreas no están hechas para enfrentar drones USF. Estas defensas fueron construidas para lidiar con misiles. Ya hacen un mal trabajo con eso, pero tienen aún más dificultades cuando se enfrentan a drones que sus radares tienen problemas para detectar, rastrear y atacar. Este no es un problema exclusivo de Rusia.
Aunque sus sistemas de defensa aérea pueden quedarse cortos en comparación con los sistemas occidentales modernos, hablando tecnológicamente, tanto los sistemas rusos como los occidentales están diseñados para combatir aviones y misiles, que son más grandes, más rápidos y vuelan mucho más alto que los drones que Ucrania lanza. Un dron puede volar por debajo de la línea de visión de un radar terrestre hasta acercarse lo suficiente para atacar el radar o su sistema antes de que puedan lanzar un misil. Hablemos de los misiles de defensa aérea. Son caros, los drones no. Aunque un sistema de defensa aérea ruso rastree un dron, aún se requieren cálculos. ¿Vale la pena usar un misil que cuesta cientos de miles o millones de dólares para destruir un dron que vale mucho menos? Sí, si Ucrania solo enviara un dron ocasionalmente, pero con enjambres de docenas o cientos, los cálculos en el campo de batalla ya no salen. Para Rusia es muy caro usar su defensa aérea para detener drones de Ucrania. No es que esto importe demasiado cuando esos sistemas están siendo destruidos donde están. Ucrania volvió las defensas aéreas rusas un queso suizo. Esas defensas se han derrumbado, y ahora Ucrania domina los cielos en grandes partes de los territorios ocupados, además de ser capaz de atacar objetivos en Rusia una y otra vez. ¿Pero qué significa todo esto para Rusia? ¿Por qué Rusia no puede resolver los problemas? Responderemos esas preguntas tras este recordatorio de que ves el programa militar. Hay mucho más de dónde vino esto, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones si nuestro canal te está aportando valor. Las defensas tipo queso suizo de Rusia son un problema, porque cada sistema de defensa aérea, radar o dispositivo de guerra electrónica que la USF destruye crea una brecha que otros drones pueden aprovechar. Parece que los drones de Ucrania esperan listos para atacar en cuanto la USF elimine lo único que podría detenerlos. Lo vimos en Slaviansk, aunque ahí la instalación era tan grande que ya había brechas. Pero la USF tiene muchos más ejemplos. Del 27 al 29 de junio, la USF eliminó varios objetivos en territorios ocupados, gracias a su campaña contra defensas aéreas rusas. En Crimea, la USF destruyó un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 junto con un par de radares, un ST-68 y un 48 Ya-6-K-48 Ya-6-K1 Podlyad. Ahí hay una buena sinergia. Destruyeron los sistemas de defensa aérea para que Ucrania pudiera eliminar más. En esos 3 días también se destruyeron vagones cisterna de combustible en Crimea. En Zaporilla, la Brigada 412 Némesis destruyó 2 tanques de combustible rusos y una instalación usada por Rusia para almacenar lubricantes. Operadores del 3er Batallón de la Brigada 414 Pájaros de Magyar destruyeron otro camión cisterna de combustible en el mismo sector. Y drones que volaron hacia la región de Briansk, en Rusia, destruyeron un tren que Rusia estaba usando para apoyar a sus tropas cerca de la frontera con Ucrania. Ve a Jersón, donde la 20ª Brigada Separada de Sistemas No Tripulados de Ucrania destruyó un remolcador, parte de la red logística rusa. Eso es lo que hace posible la pérdida de tantas defensas aéreas rusas. Se abren brechas constantemente. Ucrania ataca defensas aéreas que protegen los objetivos que busca golpear o los corredores por donde envía drones. Con las defensas caídas, los caminos se abren y Ucrania ataca, una y otra vez. Todos estos ataques ocurrieron a lo largo de 3 días. En 2026, Ucrania ha aumentado significativamente sus ataques de medio y largo alcance debido al colapso de las defensas aéreas rusas. A inicios de junio, el ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fyodorov, informó que en mayo Ucrania duplicó los ataques exitosos a más de 50 kilómetros más allá de la línea del frente respecto a abril. Ese aumento al doble fue parte de un incremento que ocurre desde principios de 2026. El 22 de junio, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, informó que Ucrania estaba por igualar su total de mayo de 210 ataques de alcance intermedio contra Rusia. Para cuando se publicó el informe del ISW, Ucrania llevaba 145 en junio. Aún no tenemos el conteo final del mes, pero casi seguro será de más de 200. Tampoco es que Rusia tenga mejores resultados en ataques en profundidad. La UNM informa que en junio, Ucrania atacó 11 refinerías y 8 plantas militares en Rusia, varias veces en algunos casos. Hemos visto a Ucrania atacar instalaciones en Moscú y alrededores, considerada la región más protegida de Rusia. Agradece al queso suizo por todo esto. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania hicieron los agujeros y luego, junto con otras fuerzas de drones ucranianos, empujaron vehículos aéreos no tripulados directamente a través de ellos. Por supuesto, Crimea es el centro de esto.
Por muy impresionantes que sean los ataques dentro de Rusia y en los otros territorios ocupados, la mayoría de las acciones de las fuerzas de drones de Ucrania en este momento sirven a la estrategia más amplia de aislar Crimea y quitarle a Putin el control de la península anexada ilegalmente. Los ataques actuales de Ucrania en Crimea y sus alrededores son posibles por la campaña de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania contra las defensas aéreas rusas. El cruce del estrecho de Kerch y los transbordadores que Ucrania ha destruido allí quizá no habrían sido atacados de otra manera. La campaña de Ucrania para destruir camiones de combustible rumbo a Crimea está funcionando porque la defensa aérea rusa tiene tantas brechas que drones de ataque de alcance medio pueden volar sin obstáculos por amplias zonas de los territorios ocupados. Si a todo eso le sumas el hecho de que estas defensas aéreas nunca fueron diseñadas para lidiar con drones en primer lugar, tienes una receta para el desastre que se les está imponiendo directamente a los ocupantes de Crimea. Declararon estado de emergencia en Sebastopol por ataques de drones ucranianos y crisis de combustible en la península. Todo esto se ha ido acumulando durante meses en los que las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania han estado destruyendo las defensas aéreas rusas. Sin embargo, Rusia enfrenta problemas mayores. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania destruyen cientos de sistemas de defensa aérea, los cuales no están preparados para lo que Ucrania les envía. El problema mayor para Rusia es que ni siquiera puede cubrir esas brechas. Cada agujero que Ucrania abre o bien queda ahí para siempre, o solo puede taparse si Rusia abre otro en alguna otra parte. Y la razón es que Rusia no puede conseguir más sistemas de defensa aérea. El Centro de Análisis de Políticas Europeas, o CEPA, describe las defensas aéreas de Rusia como muy mermadas en un artículo del 3 de junio. Señaló el ataque con drones de Ucrania en San Petersburgo, que ocurrió ese mismo día, destacando que al menos 50 drones ucranianos pudieron llegar, dar vueltas y luego atacar varios objetivos, incluyendo una corbeta rusa y tanques de almacenamiento de petróleo. CIPA argumenta que Rusia todavía depende demasiado de la guerra electrónica, mientras que Ucrania tiene drones impulsados por inteligencia artificial que pueden superar este tipo de sistemas. La burocracia, sumada a la necesidad de seguir moviendo de un lado a otro un número limitado de sistemas de defensa aérea, está contribuyendo a las brechas que vemos tanto como los drones de Ucrania. La persistencia de Ucrania y el aumento de ataques con drones han mostrado las debilidades rusas, y Rusia está demasiado atrasada tecnológicamente para hacer mucho al respecto. Rusia ni siquiera puede construir más de sus sistemas de defensa aérea actuales. Al menos no puede construirlos a una escala ni siquiera cercana al ritmo de destrucción de sistemas y radares que tiene Ucrania. El comandante del Regimiento 413 de Sistemas No Tripulados de Ucrania, conocido como Charger, afirma que Rusia no logra obtener los microchips necesarios para sus misiles y radares. Debido a que es un recurso escaso, es muy caro, y aunque simplemente le lancen un saco de dólares al fabricante, las defensas aéreas no van a materializarse solo porque sí, ya que no hay microchips. No hay un dispositivo donde pongas dinero y recibas un microchip para controlar un misil antiaéreo, dice Charger. Rusia debe el resultado al efecto gradual de las sanciones occidentales. Rusia aún puede conseguir los chips que necesita, pero casi nunca los compra directamente. Debe pagar más a terceros países y esperar más tiempo, ya que los chips recorren el mundo para evadir sanciones. El problema, combinado con el enorme tamaño de los enjambres de drones de Ucrania, también significa que Rusia ahora se está quedando sin misiles de defensa aérea. Esto, según CBS News, que informó el 17 de junio que Rusia ya está lidiando con una escasez de misiles interceptores S-300 y que esta escasez pronto podría extenderse a otros sistemas de defensa aérea. Incluso cuando las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania no destruyen esos sistemas con drones, muchos no tienen misiles suficientes para frenar un enjambre. Al combinar esto con el gran tamaño de Rusia y la necesidad de proteger territorios ocupados, se entiende por qué CIPA llamó raquítica su defensa aérea. Antes faltaba para todos, y ahora hay menos tras la devastación de las defensas rusas por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Así se ha hecho el queso suizo. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania seguirán haciendo agujeros. Este no es momento para la complacencia. Lo que vamos a ver al entrar en la segunda mitad de 2026 es mucho más de lo que hemos visto durante la primera mitad del año. Refinerías, defensas aéreas, logística y concentraciones de tropas están ahora más al alcance que nunca. Mientras Putin enfoca todos sus esfuerzos en un frente que no avanza, Ucrania continuará debilitando y dejando la retaguardia rusa indefensa. ¿Qué haces cuando tu operación militar de 3 días se vuelve una paliza que ya dura más de 4 años? Pues finges hasta que lo logras, por supuesto. Esa ha sido repetidamente la estrategia de Rusia en la guerra en Ucrania.
y siempre queda al descubierto. ¿Y adivina qué? Ha vuelto a pasar. Soldados de élite rusos intentaron fingir una victoria en Zaporilla. Ucrania les mostró a esas élites lo que es una verdadera derrota. La farsa terminó en funeral. Rusia creyó tener el control. A fines de mayo desplegó unidades de reconocimiento de sus fuerzas aerotransportadas. Su objetivo, Stepnogorsk, es un asentamiento disputado durante gran parte de la guerra. Rusia no envió cualquier unidad. Esta vez no usó carne de cañón para que los drones ucranianos la destruyeran. Por una vez, Rusia envió unidades que muchos consideran élite de su ejército. Las fuerzas aerotransportadas rusas son paracaidistas entrenados para operaciones como esta, con un objetivo claro: tomar Stepnogorsk y darle a Putin una victoria propagandística cuando más la necesitaba. El objetivo era la propaganda, ya que todas las unidades rusas llevaban su bandera. Ya hemos visto esto antes por parte de Rusia. Envía soldados a infiltrarse, izan la bandera, toman fotos y luego se esconden tras crear la falsa narrativa de una gran victoria para el Kremlin. Pero en Stepnogorsk, Ucrania no permitió eso. Mientras las fuerzas rusas avanzaban, Ucrania vigilaba. Sin que los títeres de Putin lo notaran, esas tropas iban directo a una trampa, no a una victoria propagandística. Cuando estuvo listo, Ucrania activó la trampa con gran destreza. Antes de revelarse todo, los asaltantes de Stepanorsk en Rusia actuaron según el manual en operaciones de fuerzas especiales. Todo parecía estar saliendo exactamente como lo habían planeado. Los soldados de asalto de Putin esperaron hasta tener la cobertura de la noche, lo cual se suponía que los haría más difíciles de detectar. Cada soldado llevaba camuflaje antitérmico para ocultar su firma térmica y esperaron una noche lluviosa, lo que les daba cobertura extra y dificultaba que los drones de Ucrania los detectaran. Esos soldados sabían exactamente lo que estaban haciendo, y estaban haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer. Puede que hubiera sonrisas en los rostros de los rusos por un tiempo. Entonces Ucrania atacó. La unidad de fuerzas especiales Arton del HUR hizo notar su presencia a los aspirantes a ocupantes rusos. Arton atacó de inmediato. Las fuerzas especiales de Ucrania rodearon a los soldados de Putin y les hicieron una oferta. Ríndanse ahora y sobrevivirán a esta guerra. Pero rendirse rara vez es una opción para los soldados rusos, especialmente si creen que serán enviados de regreso a las garras del Kremlin. Rusia penaliza la rendición voluntaria y los soldados pueden recibir hasta 10 años de prisión si se rinden cuando Ucrania les pide levantar la bandera blanca. Si estos soldados rusos fueran tropa común, quizá habrían arriesgado el Gulag para sobrevivir. Los infiltrados de Stepanorsk eran parte de la élite rusa. Desde el inicio del entrenamiento, se les inculcó morir por su líder, por eso rechazaron rendirse. Los soldados rusos abrieron fuego. Lo que siguió fue una verdadera masacre. La unidad Artyom de la HUR no mostró piedad. Y en un segundo golpe a los intentos de Putin de crear propaganda positiva, Ucrania se ha asegurado de que no haya dudas sobre lo que ocurrió en Stepanorsk a finales de mayo. No solo contamos con el informe de Achur sobre lo ocurrido esa noche, también tenemos numerosas grabaciones. Vemos imágenes desde vehículos blindados y tanques mientras avanzan soldados ucranianos. Esos vehículos sufrieron explosiones enemigas, pero sobrevivieron y siguieron avanzando. Artyom dice que enfrentaban tropas con armamento pesado y mejor equipo, pero nada de eso marcó la diferencia. Las tropas ucranianas entraron en Stepanorsk y realizaron una histórica operación de limpieza. Los soldados, divididos en pequeños grupos, revisaron casa por casa en busca de infiltrados rusos. Los exploradores se adelantaron buscando señales de movimiento. Después avanzaron las unidades de asalto, desmantelando a las unidades rusas poco a poco. Al final, Ucrania salió victoriosa y la gran misión de propaganda de Putin fracasó estrepitosamente. La élite de Rusia vino en busca de gloria, pero terminaron siguiendo a 1.400.000 de sus camaradas al más allá. Sobre Artyom, su comandante afirma que las fuerzas rusas fueron engañadas para entrar en lo que él llama una bolsa de fuego y estaban totalmente desprevenidas para lo que les esperaba. La supuesta élite del ejército ruso no estuvo preparada para enfrentar la defensa sistemática de GUR. Gracias a la dedicación y al profesionalismo de los soldados, así como a la coordinación con las unidades adyacentes del Departamento de Operaciones Activas de GUR y las Fuerzas de Defensa de Ucrania, nuestras posiciones siguen intactas en el área de responsabilidad, declaró el comandante de Artyom, Víctor Tokarchuk. Putin quería enviar un mensaje falso a Ucrania, a su propia gente y al resto del mundo. Ucrania respondió de forma contundente para demostrarle a Putin que hasta sus soldados élite pueden ser sorprendidos y eliminados.
Lo que hemos visto de Ucrania es la brillantez de sus estrategas militares enfrentando a lo mejor de Rusia. Ucrania salió victoriosa. Las implicaciones son enormes. Ucrania pudo tender la trampa a los paracaidistas rusos porque sabía desde el principio que las élites rusas iban a llegar. Aunque tomaron precauciones y los soldados rusos siguieron al pie de la letra el enfoque de las fuerzas especiales, Ucrania los vigiló siempre y pudo hacer justicia. Atraer a un enemigo a una emboscada no es una táctica militar nueva. Las emboscadas se han realizado durante siglos, pero rara vez se ha logrado una hazaña con tanto estilo, tan bien documentada y llevada a cabo contra soldados que se supone que son tan buenos que deberían anticipar situaciones como estas. Ucrania logró una jugada maestra. Putin debe estar furioso, y con razón, porque Rusia envió lo mejor que tenía para reclamar Stepanorsk. Sí, era propaganda, y hablaremos de eso, pero para Rusia significaba mucho más. Stepanorsk no es cualquier asentamiento. Ha sido disputado durante años y en ocasiones Rusia ha tenido un reclamo legítimo sobre Stepanorsk. Eso cambió a mediados de mayo, lo que llevó a la marcha propagandística ordenada por Putin. Volvamos al 18 de mayo. En esa fecha, Censornet informó que las fuerzas de seguridad y defensa de Ucrania recuperaron el control total de Stepanorsk. La unidad Artyom participó activamente y junto con otras unidades expulsó a los ocupantes rusos, logrando que Stepanorsk quedara completamente bajo control ucraniano por primera vez en meses. La situación en el asentamiento se estabilizó y para empeorar las cosas, se publicó un video de la operación mostrando cómo Artyom y otras unidades de Ucrania destruyeron a los infiltrados rusos. Esa derrota le dolió a Putin. Stepanorsk es uno de los asentamientos más estratégicos de Zaporilla. Está ubicado a solo 30 kilómetros al sur de Zaporilla, lo que significa que puede servir como base de lanzamiento para ataques en una región que Putin está desesperado por reclamar. Controlar Stepanorsk también le daría a Rusia cierto control sobre la autopista norte-sur, E105, que podría usarse para logística, además de ofrecer una ruta más rápida hacia Zaporilla. Rusia ha estado intentando usar el asentamiento como parte de un avance continuo hacia Zaporilla, que incluye movimientos a través de la orilla oriental del río Dnieper hacia el pueblo de Primorsk. El objetivo era poner a Zaporilla al alcance de la artillería. Ucrania destruyó ese objetivo el 18 de mayo. Al no lograr una victoria estratégica para Rusia, el 18 de mayo Putin y sus comandantes idearon un plan alternativo. Si no puedes ganar, finge que sí. Eso es lo que vimos a finales de mayo. Las tropas de élite que Rusia envió a Stepanorsk tenían la intención de crear una narrativa falsa de que Rusia todavía tenía cierto control en el asentamiento. Fracasaron. Y para Putin, ese fracaso tiene consecuencias terribles. El líder de Rusia es un hombre que en este momento está desesperado por algo de propaganda positiva, pero Ucrania sigue dejándolo en evidencia. Pero antes de profundizar en todo eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te suscribes, este es el momento ideal para pausar y hacerlo antes de volver. Entonces, ¿por qué Putin estaba tan desesperado por la propaganda que estuvo dispuesto a enviar a sus mejores soldados a Stepnogorsk para morir con la mínima posibilidad de que el Kremlin recibiera una foto de una bandera rusa izada en el asentamiento? Para responder, debemos analizar la propaganda en Rusia y la difícil situación actual de Putin. Para él, el mensaje lo es todo. Si él controla la narrativa, la realidad no importa. Su objetivo siempre es ocultar la realidad de lo que está sucediendo en Ucrania e incluso en el mundo en general a su propio pueblo. Así mantiene su apoyo. Casi nunca por sus acciones, sino por mentiras, Putin conserva el poder en Rusia. Y si su propaganda logra engañar a otras personas poderosas para que crean la narrativa rusa sobre lo que está sucediendo en Ucrania, entonces mucho mejor. Eso le da influencia a Putin para usar en negociaciones de paz o para persuadir a otros países de presionar a Ucrania para ceder territorio que Rusia afirma controlar. La propaganda de Putin influye incluso en el ejército enviado a Ucrania. En abril, el Consejo Atlántico informó sobre un estudio realizado por una organización no gubernamental ucraniana, Link Balexer, junto con la Oficina del Fiscal General de Ucrania. Analizaron encuestas de más de 1,000 prisioneros de guerra rusos y hallaron que quienes apoyaban la propaganda de Putin tenían 6 veces más probabilidades de considerar legítima la guerra que Putin inició en Ucrania. Quienes creían las mentiras de Putin tenían el doble de probabilidades de querer volver al combate. Y casi la mitad de los encuestados adoptaron el concepto del mundo ruso, que es una ideología imperialista difundida por Putin que promueve la inevitable dominación de Rusia.
la cual muchas veces solo puede lograrse a través del autosacrificio. Estos resultados ya nos dicen mucho sobre lo ocurrido en Stepnogorsk. Los soldados que no se rindieron no solo temían el castigo y el encarcelamiento por parte de Rusia. Probablemente la propaganda de Putin los había adoctrinado, igual que a varios prisioneros de guerra interrogados por Ucrania. Creen lo que les dice su líder y están dispuestos a sacrificarse para hacer realidad su visión. Si los soldados de élite rusos hubieran triunfado en Stepnogorsk y Putin logrado su foto con banderas rusas, ellos mismos habrían pasado a ser parte de la propaganda que los llevó ahí. A Putin no le habría importado que murieran si recibía la foto. El mensaje se habría creado, aunque fuera completamente falso. Aunque recopilar esta propaganda que muestra el poder de Rusia es importante para mantener al ejército controlado, en este momento es aún más crucial para Putin personalmente. ¿Por qué? La reputación de Putin como líder fuerte de Rusia ha sufrido en los últimos meses, como muestran sus acciones recientes. Según el Independent, Putin admitió en la televisión rusa que Rusia enfrenta problemas tras ataques de drones ucranianos que incendiaron refinerías en todo el país. En cuanto a los ataques contra la infraestructura crítica en general y la infraestructura energética en particular, por supuesto que estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructura crean problemas, eso es obvio, dijo Putin durante una entrevista el 28 de junio. Putin admitió la escasez de combustible causada por los ataques de Ucrania. Semanas antes de esta entrevista, el líder ruso admitió que el ejército no avanza tan rápido como quisiera en Ucrania. Esto no es habitual en Putin. Él casi nunca admite los fracasos de Rusia, pero estas declaraciones afectan la imagen de una Rusia indomable que Putin busca proyectar con su propaganda. ¿Por qué Putin las hizo? Tenía que hacerlo. Es imposible que incluso los rusos que creen en la propaganda de Putin ignoren el hecho de que Ucrania ha tomado la iniciativa en 2026. Esos rusos tampoco pueden ignorar los incendios y el humo en el cielo por los ataques con drones de Ucrania. Para Putin, estas admisiones son un intento desesperado de aparentar que se identifica con las dificultades por las que está haciendo pasar a su pueblo. Es propaganda de nuevo, pero no es la que Putin quiere hacer. Aún así, servirá como solución temporal. Pero lo que Putin busca e intentó en Stepnogorsk es una victoria clara para mostrar al pueblo ruso. Él quería izar la bandera rusa cerca de Zaporilla para decir, estamos avanzando y los asentamientos ucranianos están cayendo. Si las élites rusas triunfaban en Stepnogorsk, Putin podría recomponerse y presumir nuevas victorias en el campo de batalla, aunque fueran falsas. Pero Ucrania tomó ese intento de crear una narrativa falsa y se la metió directamente a Putin por donde no le da el sol. No solo la unidad R-10 llevó a los soldados de élite rusos a una trampa en Stepnogorsk. Las imágenes de esa operación son el verdadero golpe para Putin. Aunque hubiera logrado la foto con la bandera izada, las imágenes posteriores habrían refutado cualquier afirmación suya. Ahora, un líder cuyo poder se basa en la propaganda está tambaleándose. Rusia arde desde adentro. El control de Putin sobre Crimea se debilita por la campaña ucraniana de aislamiento, y ahora ni puede fingir victorias porque las fuerzas ucranianas neutralizan a sus mejores soldados. Esto es una pesadilla para Putin, pero para Ucrania combatir estos engaños es habitual. Ucrania fue tan rápida en publicar imágenes y proporcionar detalles de lo que realmente sucedió en Stepnogorsk porque sabe que Rusia tiene mucha experiencia cuando se trata de mentir sobre victorias en el campo de batalla. Incluso hay ejemplos recientes que resaltan la desesperación de Putin. El 29 de junio, Militarny informó que Rusia sacrificó a más soldados solo para tomar una foto de una bandera rusa en Novoselivka, otro pueblo de Zaporilla. La 38ª Brigada Separada de Fusileros Motorizados de la Guardia de Rusia fue enviada, pero fracasó ante drones ucranianos y respuesta de infantería, lo que llevó a la captura de los portadores de la bandera. Si dudas de la urgencia de Putin por una victoria propagandística, un segundo intento de montar un falso izamiento de bandera en un mes lo confirma. A fines de 2025, hubo una oleada de intentos rusos de fingir victorias para crear la propaganda que buscaron en Stepnogorsk. En diciembre de 2025, UKR Ukrinform informó que los invasores rusos habían intentado el mismo truco en Vovchansk, que está en la región de Yarkov. Esta vez fueron los soldados de la 57ª Brigada Motorizada de Infantería, separada del 16º Cuerpo de Ejército de Ucrania, quienes pusieron fin al izamiento de la bandera. Y no parece que Rusia haya enviado soldados de élite, pero la idea era la misma: meter gente a escondidas, izar la bandera rusa y huir. No funcionó en Vovchansk, y la farsa de Rusia tampoco funcionó en Kupiansk. En diciembre,
Rusia también mintió sobre la toma de Kupiansk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a la ciudad y se tomó fotos para mostrar que Rusia mentía. Tras un contraataque ucraniano, los ocupantes en la ciudad fueron expulsados rápidamente. Una y otra vez, Rusia ha estado haciendo afirmaciones falsas sobre avances, y Ucrania termina desenmascarándolas. La única diferencia en Stepnogorsk es que Ucrania eliminó a los infiltrados antes de que siquiera lograran hacer sus afirmaciones falsas en primer lugar. Eso es eficiencia. Y resulta que lo que Ucrania hizo en Stepnogorsk fue perfectamente oportuno. Putin necesita una victoria propagandística por algo más que convencer a los rusos de que su invasión de Ucrania no es un desastre total. Putin también necesita margen de maniobra. El 23 de junio, Putin afirmó que Rusia sigue dispuesta a negociar la paz con Ucrania, como se ha dicho varias veces. Está lista para proceder sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul, acuerdos que, les recuerdo, fueron rubricados en su momento por la delegación ucraniana. Si quitamos el tono combativo de estos comentarios, lo que vemos es a un líder ruso mencionando la paz sin que se lo pidan. Sabes que Putin está en problemas porque vuelve a usar la carta de las negociaciones. La bandera izada en Stepnogorsk se suponía que le daría a Putin algo de ventaja para usar en estas conversaciones de paz, suponiendo que alguna vez sucedan. Ucrania eliminó esa ventaja y destruyó todas las cartas de Putin en una brillante campaña de 2026, dejando a Rusia claramente a la defensiva. Los eventos en Stepnogorsk no solo consisten en eliminar soldados rusos de élite, ni quitarle a Putin una aldea estratégica. Se trata de mucho más que eso. Putin está buscando una salida a la guerra que él mismo inició. Por eso está hablando de paz y reconociendo los efectos que la campaña de Ucrania está teniendo en el pueblo ruso. Gana tiempo para conseguir propaganda falsa y así aumentar sus posibilidades de salir de este periodo terrible, mantenerse en el poder y lograr lo que quiere en las negociaciones. Ucrania le arrebató todo y dejó muy claro que Rusia está lejos de controlar Stepnogorsk. Putin se está quedando sin tiempo. Se acerca una rendición ante Ucrania. Pero no es lo que piensas. Putin no se está preparando para retirar a sus tropas. No puede. Está en una situación sin salida y su única opción es seguir avanzando a ciegas hacia su propio fracaso. Pero tras bambalinas en Rusia, se ha alzado una bandera blanca que ondea con creciente ferocidad. Las élites de Rusia quieren rendirse ante Ucrania. Putin es la razón por la que quieren hacerlo. Su guerra los empobrece, y Putin debería saber que no puedes meterte con los ricos y su dinero, o se volverán contra ti y buscarán alejarse del desastre que causaste. Los magnates buscan salir, y todo es culpa de Putin, según un artículo del 29 de junio del Moscow Times. Muchos líderes empresariales rusos buscan sacar su dinero del país. En medio de continuos ataques con drones de Ucrania y las medidas cada vez más estrictas de Putin para sacarles la mayor cantidad de dinero posible y financiar su guerra. Se ha desarrollado un déficit masivo en el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, señalan estas élites, y Putin recurre cada vez más a ellos para cubrir ese hueco y así poder continuar con su guerra. Ahora circulan rumores de que el Kremlin pronto empezará a hurgar en los ahorros privados de la élite para financiar su guerra y que Rusia ya está llegando al extremo de confiscar depósitos. Un empresario de Moscú dijo que el gobierno puede intentar quedarse con su dinero por cualquier medio. Todos piensan en cómo sacar su dinero e irse. Tiene razón. Recientemente vimos muchos retiros de efectivo en Rusia. United 24 Media informa que los rusos han retirado colectivamente 13.000 millones de dólares en efectivo de los bancos rusos en lo que va de 2026 hasta el 8 de junio. Eso marca un máximo de 30 años en retiros y está lejos de ser una coincidencia. Los rusos, desde las élites hasta la gente común, ya no confían en sus bancos por temor a que el Kremlin les quite su dinero en cualquier momento. Ahora están sacando su dinero, lo cual es una señal tan clara para Ucrania como la que hemos visto hasta ahora, de que algunas de las personas más importantes en Rusia, fuera de Putin y su clan político, están listas para rendirse. Ven el dolor financiero que Ucrania está causando y ahora están votando con su dinero. Esto ocurre mientras varios eventos muestran que la mala situación de Rusia, su economía y quienes retiran dinero, solo empeorará. Los ataques con drones de Ucrania al sector de refinación de petróleo de Rusia se están volviendo aún más intensos. 9 de las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia ya han sido atacadas, informa United 24 Media, y esos ataques se suman a los ataques a instalaciones militares en toda Rusia. Las autoridades solo tienen una respuesta ante todo esto:
gastar más dinero en defensas. Ese enfoque ha causado que Rusia tenga un déficit presupuestario de 78.000 millones de dólares entre enero y mayo que debe cubrir. Las élites están viendo ese déficit y saben que el Kremlin acudirá a ellos para llenarlo. No están contentos. Otro empresario de Moscú dijo: no hay suficientes sistemas de defensa aérea para proteger la infraestructura, eso está claro. Nadie sabe cómo aumentar la producción. Esta es una situación terrible que Putin y su círculo cercano no parecían esperar. No se prepararon para una guerra larga ni para una de drones. Está claro a quién le echa la culpa, ya que señala que ahora el pueblo ruso está sufriendo porque Putin y sus compinches del Kremlin no tuvieron la visión para ver que Ucrania no se rendiría fácilmente y que, en cambio, evolucionaría hasta convertirse en una nación capaz de atacar a Rusia cuando quisiera. Hoy en día, las élites sostienen que Rusia debe reaccionar ante esta situación levantando la bandera blanca. Otros hechos son menos prometedores. ¿Recuerdas cuando decían que la guerra en Irán salvaría a Rusia? Los precios del petróleo subieron a cerca de $100 por barril cuando cerraron el estrecho de Hormuz, lo que supuestamente inyectaría miles de millones a la economía rusa y salvaría a Putin de sus gastos excesivos. Eso ya no ocurre. Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán hizo que el crudo de los Urales bajara a unos $50 por barril, así que lo poco que Rusia aprovechó se esfumó rápido. Hablando de Estados Unidos, también ha estado enviando señales de alarma para la élite rusa. Trump ha elogiado activamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por la forma en que Ucrania se está defendiendo y firmó una declaración conjunta con otros jefes de Estado del Grupo de los Siete para reconocer la soberanía de Ucrania a principios de junio. Trump aprovechó la reunión del G7 para insinuar que EU podría reanudar sanciones petroleras contra Rusia, suspendidas durante la crisis del estrecho de Hormuz, lo que sería un golpe devastador para una industria petrolera rusa ya debilitada tras el colapso de sus expectativas. Putin ha insinuado que planea tomar dinero de las élites y empresarios rusos para cubrir los huecos mencionados. En abril, United 24 Media informó que Rusia planea un impuesto extraordinario sobre lo que considera ganancias excesivas. A las élites y oligarcas no les gustará eso. Antes propusieron contribuciones voluntarias al esfuerzo bélico de Rusia. Putin no confía en que esas contribuciones sean suficientes. Propone un nuevo impuesto de hasta 20% sobre las ganancias excedentes, basado en los resultados financieros de las empresas, en 2025. Rusia ya ha hecho esto antes, tanto en 2018 a 2019 como en 2021 a 2022, entregando miles de millones de dólares al presupuesto. Pero ahora Putin está tratando de hacer el mismo truco en un momento en que el 75% de las empresas rusas reportaron una disminución en ingresos y ganancias, o incluso pérdidas directas para 2025. Más de la mitad de las empresas rusas ven que tendrán problemas de flujo de efectivo en 2026, pero Putin aún quiere más. Solo se puede sacar cierta sangre de esta piedra, y las élites rusas muestran que prefieren rendirse ante Ucrania para proteger su dinero. Las élites ven que su líder creó un sistema fallido y ahora busca su dinero para recoger los restos que dejará por su visión limitada sobre la guerra en Ucrania. Por eso quieren salir de ahí. Ven lo que se avecina porque la falta de visión que causó esto es simplemente la forma rusa de hacer las cosas. Al menos eso es lo que dice Tatiana Stanovaya, investigadora principal en el Centro Carnegie Rusia-Eurasia. Ella dice que todos estos problemas provienen de que Vladimir Putin tiene el papel dominante en todos los aspectos del gobierno ruso, hasta el punto en que la coordinación real entre las diferentes ramas del gobierno es débil. Este es el problema eterno de las autoridades rusas y una prueba seria para la economía y la población rusa, dice Stanovaya, y agrega. Pero la pregunta es si las autoridades tienen un plan de acción o comprensión sobre cómo lidiar con esto. El Kremlin no tiene un plan. Eso asusta a las élites rusas, que ya mandan señales de querer rendirse ante Ucrania y presionar a Vladimir Putin para que termine su guerra. ¿De verdad las élites se volverán contra Vladimir Putin? Él los hizo lo que son, y puede hacer con ellos lo que quiera, ¿no? En realidad no, es más complicado y explicaremos por qué. Antes de hacerlo, estás viendo el programa militar, y te ofrecemos el análisis que está detrás de los titulares. Suscríbete ahora para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos. Es absolutamente cierto que Putin, de manera muy inteligente, tomó el control de los oligarcas en Rusia cuando llegó al poder. En los 90, esa nueva generación de ricos tenía más poder en Rusia que los líderes políticos tras la caída de la Unión Soviética. Putin detectó este problema al asumir la presidencia de Rusia en 2000 y rápidamente comenzó a solucionarlo.
Y empezó temprano, ya que NPR informa que en el verano del 2000, Putin invitó a 21 de los hombres más ricos de Rusia a una reunión en el Kremlin. Esos hombres no sabían lo que venía, quizá creían que era otro líder pidiendo donaciones. Sin embargo, Putin no fue lo que esperaban. El nuevo líder ruso dio a los oligarcas una opción. Arrodíllense y sigan la línea de Putin, y podrían quedarse con los miles de millones, las mansiones y todos los lujos de la riqueza, pero si se oponían a él, habría consecuencias. Los oligarcas que rechazaban o se retractaban del acuerdo solían morir en circunstancias misteriosas o acabar en prisiones siberianas acusados de corrupción. Desde esa reunión, Putin ha reforzado su control sobre los oligarcas, al grado que hacerse rico en Rusia depende directamente del líder del país. Según la Fundación Carnegie, la élite gobernante de Rusia ya no es una clase política o económica, sino un grupo de administradores que siguen las órdenes de Putin y solo rinden cuentas ante él. La relación parasitaria que Putin fomentó es la razón principal por la que los más ricos de Rusia no se han rebelado contra él, pese a los golpes a sus cuentas bancarias por la guerra. Las relaciones siguen igual. Putin aún controla a los principales millonarios de Rusia. No vemos que los oligarcas rusos se alejen masivamente de Putin, y no son las únicas élites en Rusia. Aquí vemos empresarios que no son multimillonarios y quieren abandonar el barco. Los dueños de pymes dirigen empresas que generan más de la mitad de los empleos en la economía rusa. Las pequeñas empresas aportan cerca de una quinta parte de la economía rusa, según The Moscow Times. Todas estas empresas tienen que comprar combustible y otros productos a los oligarcas que supervisan los activos estatales y las grandes empresas que Putin les dio. Si estas élites, aunque sean menores, están sacando su dinero y rindiéndose, eso es un gran problema para Putin. Es como quitar la base de una casa de naipes. Todo se desmorona y cada carta termina en el suelo. Putin ya ha visto a muchas de estas élites de nivel medio huir. En los primeros meses de la invasión, el Reino Unido reportó que 15.000 millonarios rusos intentaban salir del país. De nuevo, estos no son los oligarcas, pero aún así están en los niveles más altos de la sociedad rusa. Son élites financieras y querían irse. Ahora, mientras Putin mete la mano más profundo en los bolsillos no solo de los millonarios que quedan, sino también de aquellos un poco más abajo en la jerarquía que sienten que ya han dado suficiente, está creando el ambiente perfecto para esas personas que quieren rendirse. Putin los está empobreciendo, todo por una guerra que ninguno de ellos realmente quiere. Esto sucede porque Putin y sus compinches no previeron lo que desatarían al iniciar su llamada operación militar especial en febrero de 2022, Sumain Novino. Ucrania no debía ser lo que es hoy. Los drones de largo alcance no atacarían refinerías cada semana. Rusia seguiría intacta. El sistema de Putin funcionaría mientras la guerra se limitara a Ucrania, pese a miles de millones gastados y cientos de miles de rusos muertos. Las élites seguirían recibiendo su parte, pero ahora la guerra favorece a Ucrania. El lento avance de Rusia, si es que logra alguno, se complica por incendios de petróleo, interrupciones en los viajes, escasez de combustible y otros ejemplos de cómo la guerra llega a Rusia, cuando nunca debía salir de Ucrania. No es solo que se esté gastando dinero en la guerra, sino que la estrategia de Ucrania está haciendo cada vez más difícil que Rusia gane más dinero, lo que tiene el efecto secundario de perjudicar a las élites. Quienes antes fueron favorecidos por el sistema de Putin, ahora sufren sus consecuencias y pronto podrían volverse contra él. Ya retiran efectivo y tratan de ocultar su dinero. Putin, por ignorante que sea a menudo, puede ver cómo está cambiando la situación y está haciendo algo para al menos calmar a las élites un poco más, para poder mantener su guerra en marcha. Obliga a la gente común a asumir el costo. ¿Recuerdas cuando mencionamos que las élites rusas están sacando dinero de sus cuentas bancarias porque temen que el Kremlin empiece a confiscar su efectivo para financiar la guerra? Ellos tenían razón, porque exactamente esa propuesta ya salió del Kremlin, y serán las personas comunes quienes tendrán que asumir el costo. Eso es según un informe de RBC Ucrania del 29 de junio, que dice que se han llevado a cabo discusiones sobre confiscar el dinero de los rusos en los niveles más altos del gobierno ruso. Mientras Putin busca desesperadamente formas de volver a llenar el Fondo Nacional de Riqueza y resolver el problema del déficit presupuestario de Rusia, las propuestas han sido hechas por el líder del Partido Comunista de Rusia, Gennady Zyuganov, quien dice que hay más de 1.6 billones de dólares simplemente guardados en cuentas bancarias rusas, esperando ser utilizados para el esfuerzo de guerra. Ese dinero no se invierte en producción ni en nada, ni siquiera en la victoria. Este problema puede resolverse rápido. Si yo fuera presidente, lo haría por decreto. En guerra, tiene ese derecho como comandante en jefe, declaró Zyuganov.
El Kremlin no parece dispuesto a llegar tan lejos, al menos no todavía. El Ministerio de Finanzas de Rusia prepara leyes para acceder a unos 40.000 millones de dólares de ahorros de pensiones rusas, actualmente gestionados por fondos privados. Esos fondos se transferirán a un sistema de pensiones del Kremlin, permitiendo a Putin invertir en empresas que apoyan su esfuerzo bélico. Las élites saben lo que todo esto significa, por eso están sacando su dinero de las cuentas bancarias y pidiendo una rendición. Si Putin piensa que puede atacar nuevamente al pueblo ruso con esta medida, probablemente se equivoca. Esto no les servirá. No a largo plazo, solo causará más rusos molestos cuando la confianza en Putin está en niveles no vistos desde el inicio de la invasión. La aprobación de Putin ha estado cayendo durante semanas, al grado de que el Centro de Investigación de Opinión Pública, respaldado por el Kremlin, ha cambiado su metodología de encuestas para agregar encuestas presenciales en los hogares a las entrevistas telefónicas que normalmente realiza. Es más fácil intimidar a alguien para que diga que apoya a Putin cuando lo miras de frente. Putin ha intentado calmar el mal ánimo en Rusia con más apariciones públicas recientes, aunque pocas fuera de Moscú. El líder de Rusia está tratando de usar su propia imagen como el azúcar, que ayuda a pasar la medicina amarga para aquellos a quienes quiere quitarles su dinero. Es una estrategia audaz, pero tras más de 4 años de guerra y la crisis económica provocada por Putin, uno debe preguntarse si funcionará en una población cansada de la guerra. A pesar de todo, Ucrania simplemente va a seguir haciendo lo que está haciendo. Golpea las finanzas y Putin seguirá bajo presión, lo que lo llevará a tomar decisiones tontas que harán que todos, desde élites hasta el pueblo, se le opongan. El sufrimiento que Ucrania está causando a los más acomodados de Rusia se ve fácilmente en Crimea, donde empiezan a aparecer fotos de turistas adinerados llorando porque no pueden salir de la península golpeada y aislada. El excomandante del ejército de EU en Europa, Ben Hodges, afirma que ahora Ucrania debe desacreditar la idea de que el pueblo ruso nace y está dispuesto a sufrir por su país. ¿Hasta dónde llega ese sufrimiento cuando Putin te quita dinero y empeora tu vida por una guerra que solo le importa a él? Esa es la pregunta que Ucrania plantea con cada ataque, victoria y acción que obliga al Kremlin a buscar más recursos para financiar la guerra de Putin. Se les pide más a quienes ya han sufrido, incluso a las élites. Esa estrategia no puede funcionar siempre. Se avecina una caída para Putin, y su mayor problema es que no sabe qué la provocará. Quizás esos oligarcas que han sido controlados durante tanto tiempo estén conspirando en las sombras porque las acciones de Putin empiezan a perjudicarlos. Tal vez las élites un poco inferiores paralicen a Rusia, tanto al mantener su dinero fuera del alcance de Putin y ceder ante el poder de Ucrania como con algún levantamiento tangible. O tal vez Ucrania simplemente siga presionando a Putin para que siga saqueando a su propio pueblo hasta el punto en que ya no puedan soportarlo más y tengan que levantarse. De hecho, el aislamiento de Crimea que acabamos de mencionar podría ser suficiente para obligar a una avalancha de rusos a huir de regreso al continente por el puente de Kerch, destruyendo el símbolo de la dominación rusa sobre Ucrania que Putin ha estado usando para sostener sus mentiras sobre la inevitabilidad de la victoria rusa. Ver cómo se perfila una derrota, sumado a los problemas económicos, podría despertar al pueblo ruso. El simple hecho es que Putin está enfadando a demasiada gente dentro de Rusia. Las élites están alteradas y la gente común sufre financieramente. Putin los está empobreciendo y pronto descubrirá por qué es tan mala idea. El 17 de junio de 2026 fue un día oscuro para el ejército ruso. ¿Por qué? Ese fue el día en que se dio la noticia de que se había alcanzado un hito sombrío. 1.400.000. Esa es la cantidad de bajas que Rusia ha sufrido desde que Putin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y es una cifra mórbida que demuestra cuán catastrófico ha sido el supuesto operación militar especial. Incluso un psicópata como Putin debe entrar en pánico al ver ese número. No porque le importen las pérdidas. A Putin no le importan las tropas que mueren por su causa. Está entrando en pánico por una razón simple. Él sabe que esto no es sostenible y recurre a opciones más desesperadas solo para seguir mandando carne de cañón a Ucrania. Empecemos con la cifra de 1.400.000 bajas. No sacamos esa cifra de la nada. Proviene de funcionarios de la OTAN que dicen que Rusia ha sufrido entre 1.3 y 1.45 millones de bajas desde que Putin inició su guerra, y que alrededor de 500.000 de esas bajas son muertes. Esos son 500.000 rusos que nunca volverán a su ejército, nunca verán a sus familias de nuevo, nunca vivirán para ver el final de una lucha que su dictador psicópata solo comenzó para asegurar su legado como uno de los grandes conquistadores de la historia rusa.
¡Qué desperdicio! Las cifras que citan los funcionarios de la OTAN, que fueron reportadas por United 24 Media, coinciden aproximadamente con el número de bajas que Ucrania afirma haber causado. Ucrania sitúa la cifra en 1.388.050 hasta el 18 de junio. Con Rusia perdiendo alrededor de 1.000 soldados por día y a veces más, eso significa que hay aproximadamente 12 días desde el 18 de junio hasta que se alcance el 1.4 millones según el cálculo de Ucrania. Así que el último día de junio es el más importante para Putin. El 30 de junio será el día en que Rusia alcance un hito que marca la invasión a Ucrania como la campaña militar moderna más desastrosa llevada a cabo por una supuesta gran potencia. Sabemos que Putin solo se preocupa por su legado, pero no nos dimos cuenta de que estaba tan decidido a escribir su nombre en los libros de historia de cualquier manera posible. Quizás lo más loco de la magnitud de estas pérdidas no sean los 1.4 millones de muertos, sino el hecho de que Putin no parece que vaya a detenerse. Está entrando en pánico y desesperado, como lo muestran las nuevas medidas que implementa y que pronto compartiremos contigo. Pero la OTAN dice que, a pesar de las bajas, no hay señales de ningún tipo de cambio significativo en el ritmo operativo de Rusia, ni en sus preparativos para su ofensiva de verano. Putin quiere mantener el rumbo, a pesar de que incluso él debería reconocer cuántos más morirán debido a su psicopatía. Un poco más de contexto ayuda mucho. El 3 de junio, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el estado crítico de la invasión rusa a Ucrania. Rusia pierde cerca de 30.000 soldados mensuales. Eso significa que pierde en un mes más de lo que la Unión Soviética perdió en 10 años en Afganistán. Las cifras son extraordinarias, dijo Rutte. Extraordinario es una forma de decirlo. Nosotros diríamos que es una locura. Rutte criticó a Putin no solo por las grandes pérdidas, comparables con la última gran campaña militar de Rusia, sino también por cómo Rusia envía a sus soldados al frente. Te han lanzado a un rodeo, te están dando equipo y material que no cubren tus necesidades, te están enviando al frente con una alta probabilidad de ser herido o muerto. Si Putin tiene alma, esa acusación lo sacudiría. Dadas las circunstancias, no puede rebatir nada de lo que dijo Rutte. Rutte está siendo algo generoso con Putin en cuanto a las pérdidas de las que es responsable cada mes. Tiene razón al afirmar que Rusia pierde más soldados al mes que en toda la guerra de Afganistán de la Unión Soviética. Según el Archivo Americano de Radiodifusión Pública, Rusia tuvo unas 15.000 bajas en ese conflicto de 10 años, así que no es solo más. Son el doble de bajas cada mes de las que Rusia experimentó en una década de guerra contra Afganistán. Y esos 1.4 millones superan lo que cualquier potencia importante ha vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia está ampliando el récord que ya había establecido aquí hace meses. El 28 de enero, Euronews escribió sobre un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS, que expuso cómo las 1.2 millones de bajas que Rusia había sufrido en ese momento eran un récord para cualquier potencia importante en más de 80 años. También hizo comparaciones con Estados Unidos. 4.246 muertes en la Guerra de Corea, 47.434 en la Guerra de Vietnam. Rusia superó todo eso hace años en Ucrania. Y esas fueron guerras que se pelearon hace décadas, sin todo el equipo moderno que Estados Unidos tiene hoy en día. Para una comparación reciente, revisa la Operación Furia Épica en Irán. Esa guerra le costó a Estados Unidos 394 bajas, de las cuales 13 murieron. Aunque es trágico, muestra la diferencia entre una máquina de guerra moderna y la antigua estrategia de desgaste que Rusia usa en Ucrania. Rusia no libra una guerra moderna, solo ha creado una picadora de carne que mata a sus soldados por avances mínimos en Ucrania. El psicópata al mando del Kremlin cumplió una predicción hecha en enero. El mismo informe del CSIS que destacó la verdadera magnitud de las 1.2 millones de bajas, también dijo que era probable que el total de bajas en ambos bandos de la guerra llegara a 2 millones para la primavera. Según el Kyiv Independent, Ucrania ha sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas desde el inicio de la invasión de Putin. Si sumas 1.4 millones de Rusia al máximo de 600.000 de Ucrania, ¿qué obtienes? 2 millones, tal como dijo el CSIS. La previsibilidad de Putin es su peor enemigo en Ucrania, pero no logra cambiar el rumbo que fijó para Rusia. Y eso es un problema porque nada de esto es sostenible, al menos ya no. Hace años, Putin podía sacrificar a decenas de miles de soldados porque parecía que el pozo no se acabaría. Pero en 2026, Rusia ya está luchando con una escasez significativa de personal, dijo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andriy Gnattsov, el 15 de mayo.
Las bajas del enemigo se están acercando al número de soldados contratados que están reclutando para reponer sus filas, y en ocasiones incluso lo superan. De hecho, Rusia ya está llevando a cabo operaciones de combate en medio de una escasez significativa de personal. Y esta situación, según nuestras estimaciones, solo se intensificará, dijo la OTAN apenas un mes antes de que Rusia alcanzara su último hito. Sus afirmaciones sobre las dificultades de los reclutadores rusos para hallar voluntarios están respaldadas por un informe de CNN del 14 de junio que indica que el reclutamiento de soldados voluntarios rusos en el primer trimestre de 2026 cayó 20% respecto a 2025, y que ni siquiera los incentivos financieros ridículos que el Kremlin está ofreciendo a los posibles voluntarios son suficientes para convencer a personas que saben que ir a Ucrania es una sentencia de muerte. En un búnker ruso, Putin entra en pánico, aunque no por las razones que imaginas. Cualquier otra persona vería la magnitud de la devastación que se está causando en su propio país y se daría cuenta de que todo ha ido demasiado lejos. Tendrían algo de compasión, se darían cuenta de que hace mucho que debieron retirar a los soldados de Ucrania, pero no Putin. No le preocupa la cantidad de muertes ni la posible reacción de la gente. Putin confía plenamente en la estructura de poder que creó. No, lo que en verdad asusta a un psicópata como Putin es algo sencillo. ¿De dónde conseguirá más soldados? Eso es lo único que le importa a Putin, mientras obliga a Rusia a soportar una guerra con 1.400.000 bajas y contando. Y Putin tiene soluciones. El problema es que cada una es más loca que la anterior y ninguna le sirve para ganar la guerra. Solo darán más gente para que Putin los use como carne de cañón. Nada cambiará en la estrategia que utiliza Rusia. Antes de mostrar las absurdas soluciones de Putin a su crisis de personal, te recuerdo que ves el programa militar. Si te está gustando el canal, hay mucho más de esto, así que suscríbete para seguir viendo nuestros videos diarios. Los métodos extremos de Putin para engrosar las filas rusas empezaron antes de que Rusia lograra su último hito deprimente. Hace varios años, Putin tuvo la brillante idea de empezar a reclutar soldados de las prisiones rusas. La oferta era simple: sirve en Ucrania y tu condena será conmutada, conviértete en héroe ruso y tus crímenes serán olvidados. Putin seguramente se alegró cuando muchos criminales decidieron alistarse. Después de todo, no estaba reclutando solo a gente común. Asesinos, desviados y personas acostumbradas a la brutalidad iban a llegar a Ucrania gracias a su nuevo plan. Y, ya sabes, personas que se emborrachaban en público, pero sobre todo, los asesinos. Para enero de 2025, Rusia había logrado reclutar a unos 180.000 convictos, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. No importaba que estos soldados criminales no estuvieran bien entrenados. Putin siempre ha priorizado la cantidad sobre la calidad desde el inicio de la guerra, sumando gran número a las filas rusas. Esta estrategia para engrosar las filas ya era desesperada hace años, pero incluso el flujo de prisioneros empieza a agotarse. Para mayo de 2026, la población carcelaria de Rusia cayó cerca de un 40%. El envío de convictos a Ucrania por Rusia fue clave, pero la baja en la población carcelaria habría preocupado a Putin. Una disminución tan marcada significaría que pronto empezaría a tener dificultades para conseguir más soldados de los gulags, y efectivamente eso es lo que está pasando. Con el regreso de convictos de Ucrania y el aumento de la delincuencia en Rusia, Putin recurre a métodos cada vez más absurdos para mantener su ejército. Primero, fue por los prisioneros, ahora Putin va por los estudiantes. A principios de junio, el proyecto ucraniano Quiero Vivir, que ofrece recursos a los soldados rusos para ayudarlos a rendirse ante Ucrania y salir de la picadora de carne a la que Putin los obliga, publicó una lista que reveló que 1.059 estudiantes rusos se han unido al ejército de Putin. No cometas el error de creer que estos estudiantes se alistan por voluntad propia. Muchos son presionados a unirse al ejército por reclutadores que recorren los campus universitarios para convencer a la nueva generación de hombres rusos de sacrificarse por la ambición de Putin. En el 5º año de la invasión rusa, agitadores y oficiales de reclutamiento militar recorren universidades rusas para reclutar a los escolares de ayer para la guerra. Los reclusos casi se han terminado, así que ahora mandan a los niños al frente, dice el informe. El Kremlin apuesta todo a este tipo de reclutamiento. Un informe del 7 de junio de ABC News Australia señala que altos mandos rusos fijaron una cuota del 2% de estudiantes varones para el reclutamiento militar. Para convencer a estos jóvenes de inscribirse, Rusia ofrece eliminar todas sus cuotas de matrícula y borrar las malas calificaciones de sus expedientes. Así que les ofrece la promesa de un nuevo comienzo, siempre y cuando logren salir de Ucrania. 1.4 millones de sus compañeros, y contando, no han logrado hacerlo. CNN investigó esta estrategia de reclutamiento estudiantil y recibió mensajes directos de personas que Rusia busca reclutar. La presión es enorme,
dijo un estudiante. Otro añadió que hay carteles de las fuerzas de drones por toda la universidad. Por supuesto, reclutar a jóvenes que acaban de cumplir 18 años para el ejército no es precisamente una táctica nueva. Pero la desesperación aquí es que Putin ya ha consumido a una gran parte de la generación actual de hombres en Rusia, y ahora está apuntando a personas que se supone que son de lo mejor y más brillante de Rusia, para que luchen en la guerra de Ucrania, en lugar de seguir adelante con lo que sus estudios les habrían permitido hacer. La generación actual no fue suficiente. Putin está dispuesto a sacrificar también a la siguiente. Aún así, poco más de 1000 estudiantes no es un gran resultado para esta estrategia. La desesperación aumenta en la mente del psicópata ruso. Para satisfacer el deseo de Putin de más soldados, el reclutamiento va más allá de las aulas y llega a los lugares de trabajo. O deberíamos decir que ya habían ido más allá de las aulas antes de que el Kremlin estableciera cuotas de reclutamiento estudiantil. A fines de marzo, el Moscow Times informó que el gobernador de Ryazan, Pavel Malkov, impuso cuotas de reclutamiento militar para todas las empresas de la región. Las empresas con 300 empleados o más debían designar a 2 candidatos para el ejército ruso. Si la empresa tenía más de 500 empleados, el número de candidatos subía a 5. Para ser completamente sincero, esto no parece ser una política dirigida por el Kremlin en toda Rusia. Es un síntoma de la enfermedad, la gran necesidad de Rusia de reclutar soldados. Malkov no haría esto si Rusia no hubiera destruido la vida de 1.4 millones de soldados, creando una situación donde el reclutamiento voluntario no basta para la demanda. Esto parece ser lo único que Malkov considera para tener una oportunidad. Malkov señala que las cuotas laborales deben aplicarse a más tardar el 20 de septiembre. Estamos dispuestos a apostar que algunas regiones rusas más tendrán ideas similares de vaciar los lugares de trabajo para conseguir soldados, ya que consideran que las cuotas de Putin son imposibles de cumplir. ¿Y si retomamos las políticas que Putin apoya? Mientras Rusia enfrenta su crisis de reclutamiento para 2026, el Kremlin intensifica su estrategia de tirarle más dinero al problema. El dinero en efectivo siempre ha sido la forma en que Rusia recluta a sus voluntarios, pero las cifras ahora están aumentando mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. En un informe del 14 de junio, RBC Ucrania reveló que Rusia ahora está ofreciendo bonos de firma de hasta $80,000. No son salarios, sino pagos únicos que Rusia da a quienes se inscriben como voluntarios para la guerra. Además, la desesperación de Putin se nota al ofrecer alivio de deuda de hasta $140,000 a voluntarios con problemas financieros. Una vez más, el Kremlin está tratando de atraer a quienes están pasando dificultades, ofreciéndoles una salida a sus problemas. La ruta a esa salida es vigilada por drones ucranianos, y 1.400.000 personas no han logrado llegar al final de ese trayecto. Lo notable de estas sumas récord es que, hace poco, muchas regiones de Rusia debieron reducir sus bonos de firma por el fuerte impacto en las arcas públicas. En octubre pasado, Radio Free Europe Radio Liberty informó que regiones como Tartaristán y Samara habían reducido sus bonos al mínimo federal de $5,000. Menos de un año después, los bonos son 16 veces ese mínimo. Esto no ocurre porque Rusia tenga mucho dinero. Todo esto se debe al deseo de Putin de hacer que las peores pérdidas militares modernas sean aún peores, hasta el punto de que está dispuesto a paralizar economías regionales enteras solo para conseguir que unos cuantos voluntarios más se inscriban. ¿Qué tal más desesperación? Además de presionar a universitarios, forzar a empresas a proponer candidatos y ofrecer dinero que Rusia no tiene, Putin busca fuera de su territorio. África es un objetivo, en especial los jóvenes africanos que Rusia busca atraer para sumarlos a la cifra de 1.400.000. El 18 de junio, Euronews informó que la inteligencia militar de Ucrania ha revelado que Rusia ha establecido una red creciente de casas rusas en toda África. Esas casas funcionan como canal de reclutamiento militar, pues el Kremlin ofrece empleos y educación como pretexto para atraer a los jóvenes. Las mentiras siguen hasta que quien escuchó el sexto canto de sirena acaba en una fábrica de drones o, muchas veces, en el frente donde ya han muerto muchos rusos. El Centro Africano de Estudios Estratégicos señala que la combinación de desinformación, trata de personas e interferencia extranjera ha hecho que África sea una fuente importante de los 30.000 extranjeros que luchan en el ejército ruso. Rusia no logra convencer a estas personas de luchar y recurre a mentiras para inscribirlas, solo para enviarlas a un campo de batalla donde probablemente morirán. Cada movimiento que hace Putin apesta a su desesperación. El psicópata sabe que está acorralado, sabe que se ha humillado a sí mismo en el escenario mundial y que 1.4 millones de bajas son la peor cifra que ha sufrido cualquier ejército moderno desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no va a detenerse.
y la desesperación que ahora guía cada decisión que toma Putin se ha vuelto peligrosa. Esa es la opinión de Simon Tisdall, de The Guardian, quien plantea la pregunta clave: ¿qué hará Putin si llega a estallar su burbuja del Kremlin y de repente se dé cuenta de que se avecina una derrota estratégica y personal devastadora? La respuesta no es la de un líder común. Un golpe así al ego heriría tanto al principal psicópata del Kremlin, dice Tisdall, que no se retiraría. Putin ampliaría la guerra. La guerra, hasta ahora limitada a Ucrania, podría involucrar a países de la OTAN en Europa, activando el artículo 5 y desatando un conflicto continental. El pánico de Putin podría llevarlo a tomar la decisión más estúpida que haya tomado desde que invadió Ucrania, y eso sería devastador para Rusia. El mayor desastre militar de la historia moderna terminaría siendo la mayor crisis que ha azotado a Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Nada mejorará para Rusia, aunque Putin no se hunda más en su locura y extienda la guerra. La muerte continuará, lo sabemos porque Ucrania rompe récords en todos los aspectos. Soldados, artillería, blindados y logística están siendo destruidos como nunca antes. Puedes conocer todo eso y por qué estos números son desastrosos para el sueño de Putin de tomar el Donbass en septiembre en nuestro video. Además, si te gustó este video, el botón de suscribirse te está esperando. Haz clic y apoya el programa militar mientras te traemos análisis diarios de todo lo relacionado con la guerra en Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.